y señores, lo que sucedió en este diálogo debate con José Plasencia, Hugo Ariza y Cristian Osorio en el canal El Papista Romanista, que le dejaré el link en la descripción. Señores, lo que pasó en este debate es increíble. Vamos a ver el diálogo que ellos tienen sobre la sola escritura y su falta de autoridad legítima. Me encanta esto porque así podemos deducir cuál es la iglesia verdadera, quién tiene la razón. Así que quiero que ustedes opinen en el transcurso de lo que está pasando aquí en este debate. Así que dale play. La sola escritura, obviamente que Hugo y yo, por ser católicos, estamos convencidos que sola escritura carece realmente de lo que sería una autoridad legítima. Y cuando digo autoridad legítima, me refiero que carece de una autoridad divinamente instituida. Entonces, ese es para mí el mayor problema de la sola escritura. Que carece de una autoridad legítima que pueda validar aquellas conclusiones teológicas a las que se puedan arribar en una denominación, en un determinado grupo, ¿no? Obviamente que los católicos creemos que la Biblia es palabra de Dios, divinamente inspirada, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta cortar los tuétanos, hasta partir el alma y el espíritu. Así es. Sabemos que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es como el agua que necesitamos para poder vivir. La palabra de Dios es maravillosa. Sin embargo, cuando no se tiene la autoridad que Cristo instituyó, no podemos llegar realmente a un acuerdo. Ojo, escuché lo que él dijo. Cuando no se tiene la autoridad que Cristo instituyó, muy importante esta parte. En cuanto a la doctrina, y eso es lo que nosotros vemos que sucede en el protestantismo, ¿no? Tienen la Biblia y es bueno que tengan la Biblia, pero al no tener esta autoridad divinamente instituida, no llegan a un acuerdo en cuanto a la doctrina. Y sí, porque es el problema del protestantismo. Todos tienen la Biblia, todos interpretan lo que quieren a su manera. Al no tener una autoridad que le diga, no, esto está mal interpretado, esto es lo que quiere decir. Al no tener eso, cada quien piensa lo que quiera y ya tú sabes, otro mundo, miles de denominaciones. Donde yo veo el principal problema con la sola escritura. Me gustaría darle a Cristian, darle también un par de minutos para que él pueda compartir alguna reflexión introductoria, sobre todo en reacción, por así decirlo, en reacción a lo que yo acabo de decir. Y luego ahí vamos, va a ser un diálogo, hermanos. Si vienen buscando un circo romano, una pelea de gallos, no lo van a encontrar. Obviamente tenemos desacuerdos, pero va a ser un diálogo y vamos a hacerlo de una manera amena. ¿Estamos en desacuerdo en este punto? Sí. Bien. Pero no significa que acá va a haber sangre por todas partes, ¿no? Adelante, Cristian. Vamos a esto. Dale, José, muchas gracias. Bien, como lo has mencionado, partimos de diferentes cosmovisiones y por supuesto asumimos diferentes cosas para sostener o fundamentar nuestra fe. Yo creo que como protestante puedo afirmar de que el principio de sola escritura es un principio que posee autoridad legítima. ¿En qué se basa la autoridad legítima de la sola escritura? En su veracidad. Si lo tuviera que, digamos, desarrollar en forma de un silogismo, sería el siguiente. Dice, todo lo que es verdadero posee autoridad legítima y vinculante. Sola escritura es verdad, por lo tanto, sola escritura posee autoridad legítima y vinculante. Sobre la premisa número 1, creo que estamos de acuerdo en afirmar de que todo lo que es verdad tiene su origen en Dios. Creo que, parafraseando a San Agustín, si mal no recuerdo, más o menos dice así que todo lo que es verdad, independientemente de quién lo diga, proviene del Espíritu Santo. Entonces, la legitimidad autoritativa de la sola escritura radica en su veracidad. Si sola escritura es verdad, por lo tanto se sigue que es autoritativa y es legítima, por cuanto su origen es de Dios. Toda sí, es verdad. La verdad tiene su origen en Dios. Entonces, creo que al menos acá partiendo de un desarrollo de una premisa o de dos premisas y una conclusión, puedo decir que lógicamente la afirmación de que sola escritura tiene autoridad legítima es verdad. Al menos eso lo podemos afirmar desde que se cumpla, por supuesto, la premisa número 2, de que sola escritura es verdad. Esa sería realmente, creo que, la premisa a discutir. Si sola escritura es verdad, se sigue de que ella es legítima y posee una autoridad vinculante. Vamos a ver si se prueba. Así es, yo creo que estamos de acuerdo en ese punto, ¿no, Hugo? Que si algo es verdad, por lo tanto, es vinculante para los creyentes, ¿no? Pero aquí vamos a dejar que Hugo ahí
meta sus pensamientos introductorios. No, 100% de acuerdo con lo que dice el hermano Osorio. O sea, toda verdad es vinculante, tiene que ser vinculante. Si la sola escritura es verdad, tiene que ser vinculante. Si la escritura es verdad, tiene que ser vinculante. Entonces, el hecho de que algo sea verdad lo hace ser vinculante, ahí sí me generan varias preguntas, porque sabemos que no solo la escritura es verdad. Sabemos que lo que la iglesia ha definido en su interpretación de la escritura es verdad. ¿Me entiendes? Damos un salto de fe en la autoridad de la iglesia que se le ha otorgado a Cristo, pero se concluye de que eso que ha definido la iglesia, por dicho del mismo Cristo, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, es verdad. Ergo, yo sigo el mismo razonamiento del hermano Cristian, lo que define a esa iglesia para mí también es verdad, trayendo su silogismo a la mesa, también se vuelve vinculante. Entonces, si la Trinidad es verdad en la concepción, como lo ha definido la iglesia, lo hace ser vinculante a toda la cristiandad. Yo hasta allí no tendría problema. Ahora, cuando utiliza el término solo la escritura, yo diría, iría solo a la escritura, porque entonces lo que se defina, lo que se entienda de la escritura es verdad o es mentira. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos el tema de quién interpreta lo que dice la Biblia y cuál es la interpretación verdadera, porque si es verdadera es vinculante. Claro. Es lo que se seguiría y yo lo colocaría sobre la mesa para que ustedes hagan sus matizaciones. Sí, entonces ya hemos llegado, creo que a dos conclusiones. Número uno, los tres estamos de acuerdo, que si algo es una verdad divina, una verdad divinamente revelada, debe ser vinculante para todos los creyentes. Y hemos llegado a la conclusión que entonces tenemos que determinar si en este caso sola escritura es algo divinamente revelado, ¿no? Si es algo que Dios nos ha entregado para ser recibido, porque se entendería que si Dios lo reveló, tendría que ser vinculante. Y para los que no entienden qué significa esto de que tiene que ser vinculante para todos, simple y sencillamente significa que tenemos una obligación moral delante de Dios a recibir este principio, ¿no? Entonces la pregunta del $1,000,000 que acá debemos traer a la mesa y tratar de desglosarla, tratar de irla desmenuzando, es si este principio o esta doctrina, esta enseñanza de la sola escritura, si es algo verdaderamente que ha sido revelado por Dios, algo verdaderamente o divinamente revelado. Y ahí está la pregunta del $1,000,000, ¿no? Cristian, adelante. Ok, mi estimado José, aclaro, en mi silogismo nunca utilicé la palabra verdad revelada, solamente verdad en el sentido amplio. Toda verdad, independientemente de si es revelada o no revelada, es vinculante. Se me viene a la mente lo que proponen el tomismo o algunos tomistas, de que incluso aunque Dios no existiera, los valores morales objetivos son verdaderos. O sea, hay moral objetiva independientemente de la existencia de Dios. Y creo que se lo he escuchado a algunos tomistas en ese aspecto. De la misma manera puedo poner el ejemplo de las matemáticas. 2 más 2 es 4, independientemente de nuestra percepción, nuestra religión, y toda verdad es vinculante. Entonces no me limito a la revelación. Con relación al tema de la sola escritura, si es una verdad revelada, a ver, yo creo que la pregunta del millón es si es una verdad, no si es una verdad revelada, porque podríamos acá entrar en discusiones que de fondo no servirían mucho. O sea, la intención de todo protestante es demostrar la veracidad de sola escritura, porque realmente lo que acá queremos señalar es legitimidad autoritativa. Y como bien lo propuse en mi silogismo, la autoridad o la legitimidad autoritativa radica en la veracidad. Todo lo que es verdadero proviene de Dios. Si sola escritura, ojo, el principio, si sola escritura es verdad, se sigue de que tiene autoridad legítima. Entonces, independientemente de qué herramientas utilicemos para llegar a la conclusión de sola escritura, si son válidas y correctas, pues yo puedo sostener esta premisa. Y como la verdadera, la conclusión es verdadera. Bueno, de aquí para adelante me parece que que esto comienza a calentarse. Tú verás, señores, denle like y suscríbanse al canal. Aquí voy a dejar que Hugo pase, pero a lo mejor aquí podemos ir rompiendo un poco el orden según vayamos viendo, ¿no? Igual siéntanse ustedes con la libertad, ¿no? No tienen que forzosamente, porque no estamos en un debate, ¿no? Es un diálogo ahí para razonar. Pero lo primero que me viene a la mente, Cristian, es lo siguiente. Bueno. Como estamos hablando de aquello que es vinculante para los cristianos, no debemos nosotros generalizar de verdades, porque es cierto que hay verdades en todos los campos de la ciencia. Por ejemplo, están las leyes de la física,
está la ley de la gravedad, están las diferentes leyes, ¿no? Pero queremos enfocarnos en lo que es vinculante para los cristianos, y por eso es que yo me referí a la verdad divinamente revelada. Okay. Entonces, no vamos a hablar de la mecánica, de la física, de la química, no vamos a hablar de astronomía, La cuántica. vamos a hablar de verdades teológicas. Y nosotros entendemos como cristianos que estas verdades han sido reveladas por Dios. Entonces sí es importante que vayamos delimitando, vayamos hilando más fino, porque si no nos vamos a perder en un mar, ¿no? Podemos hablar de verdades en diferentes campos de la ciencia, pero vamos a hablar de verdades teológicas. Y entendemos que esto parte de la revelación divina, ¿no? Adelante, Hugo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, hermano José, porque, a ver, el cristianismo se vincula, el cristianismo como la religión, como la religión que se revela, como Cristo que se revela, ¿no? Que Él es la revelación misma. Yo, si voy a creer algo concerniente a la religión misma o el cristianismo mismo, es algo que tiene que ser revelado. No estoy hablando de si 2 más 2 es 4, no estoy hablando de la subjetividad o de la verdad subjetiva, pero aquí yo personalmente le planteo a Cristian 2 interrogantes para que interactúe con ellas cuando pueda. Así como él puede ver que los tomistas y Santo Tomás pueden encontrar verdades más allá, independiente de la percepción o subjetividad de la persona o el intelecto de la persona, o sea, fuera de su cabeza, fuera de su raciocinio, va a encontrar una verdad y es verdad porque está ahí, no porque depende del sujeto. Así también es la fe. O sea, la fe verdadera está fuera del sujeto, está allí, es objetiva. Por eso la fe subjetiva tiene que ser evaluada a la luz de la fe objetiva. Así como dice Cristian, así esas verdades objetivas están allí. Entonces, esa verdad, cuando yo concluyo que 2 más 2 es 5, y a la luz de qué tengo yo que examinar que 2 más 2 es 5, a la luz de la verdad objetiva, que 2 más 2 es 4, y ahí me voy a dar cuenta que lo que yo estoy creyendo es un error a la luz de la verdad. O sea, el parámetro es la verdad objetiva. Así mismo es la fe. La fe objetiva tiene que ser evaluada a la luz, la fe subjetiva a la luz de la fe objetiva. Entonces la cuestión es cómo encontramos esa fe objetiva, pero no cualquier fe. La fe en el sentido de lo que hay que creerse como divinamente revelado. ¿Y qué lo hace ser vinculante? Precisamente eso, que es divinamente revelado. Ay. Y eso es lo que tiene que por lo menos preocuparle a los cristianos, de saber y querer conocer y tener hambre de la verdad concerniente a Cristo, como lo dice la misma Biblia, ¿no? O sea, estas personas son instituidas para que conozcamos el Hijo de Dios. Lleguemos a ser varón perfecto, pero exactamente lo que señalo del pasaje es saber qué es Cristo, cómo lo concibimos, cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus parámetros, qué nos quiere decir, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Perfecto, mi estimado Hugo. Mira, te puedo decir lo siguiente. Es irónico que hablemos de autoridades legítimas, pero ustedes no están reconociendo exactamente que fuera de las verdades reveladas también hay verdades legítimas, autoridades legítimas. ¿A qué voy con todo eso? Sí es verdad que en este tipo de discusiones teológicas creo que no compete mucho hablar sobre leyes físicas o verdades o axiomas matemáticos, pero la verdad es que también el quehacer teológico y nuestra forma de reflexionar la fe también implica hacer uso de herramientas digamos, que parten de autoridades legítimas, por ejemplo, la razón. Un ejemplo claro de cómo se utiliza la razón o la filosofía o principios lógicos lo vemos en Pablo cuando dice de que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Es simplemente aplicando el principio de no contradicción. Entonces, ese tipo de herramientas son propias y hacen parte del quehacer teológico de cualquier creyente. Entonces, no estoy limitando el ejercicio del teólogo o del que quiere digamos, profundizar en temas de fe a las verdades reveladas. ¿Por qué? Porque fuera de las verdades reveladas hay también verdades que parten de autoridades legítimas como la razón, verdades lógicas, que también hacen parte de nuestra discusión. Ejemplo, el principio de no contradicción, y muchos más principios pueden existir y se van a aplicar dentro de nuestra reflexión. Entonces, partiendo de esto, yo puedo decir de que incluso la sola escritura, independientemente de si la encontramos de forma explícita o implícita, yo puedo partir de elementos que son legítimos y adecuados para utilizar como la lógica y afirmar sola escritura. Entonces, realmente la discusión en esta noche va a ser si la legitimidad de la sola escritura se ve socavada por la legitimidad de las autoridades eclesiales, porque realmente podemos acá comenzar a señalar una especie como de
distinción de categorías. Yo diría más o menos eso. Hay diferentes categorías. Yo creo que todas las autoridades, aunque sean legítimas, no necesariamente comparten el mismo grado de vinculación o el mismo grado de valor. Y podemos discutir ese tema. Yo me voy a quedar con eso último que dijiste. Disculpa, hermano José, que lo interrumpa. Me voy a quedar sientan libertad. Me voy a quedar exactamente con eso último que dijiste. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual que tú, yo no niego la legitimidad de las verdades que no son divinamente reveladas, como 2 más 2 es 4, como la razón, como una autoridad legítima. Okay. Yo no niego eso, pero aquí no estamos hablando de legítima en todos los aspectos. Aquí estamos hablando de legitimidad en el sentido de darnos a conocer qué significa la revelación. O sea, ¿quién es la autoridad legítima en un punto específico? Sí me hago entender, o sea, si tú como profesor de matemática, yo no le voy a preguntar a José de nomenclatura, de álgebra, de trigonometría, yo no le voy a preguntar, o sea, me parece que tú teniendo un documento o un título, o sea, tú eres una autoridad legítima. Yo no, o sea, una persona, yo no le voy a preguntar no sé, no te voy a preguntar a ti de tomismo, voy donde el profe Horacio o voy donde un tomista a que me hable de tomismo, porque es una autoridad legítima. Yo cuando voy a pelear cualquier tema legal, yo voy a un abogado que tiene un título y voy donde un juez legítimamente constituido. Bueno, exacto. Lo mismo aplico para la revelación. Lo mismo para la revelación. Hay personas que el Señor instituyó que son legítimas, que son nombrados por Él y elegidos por Él. Ojo. Ve, a buscar quién es la autoridad legítima para darnos a conocer la revelación y lo que quiere decir la revelación. Y cómo reconocemos cuál es esa autoridad legítima, cuándo se instituyó, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que me quedo con último, pero sí hago las distinciones. O sea, sí saco de la mesa esas autoridades que en cada quien en su punto es legítimo. No tengo nada que objetarte allí, pero voy al punto de la revelación, lo que es vinculante, lo que tiene que ver con nuestra salvación, las doctrinas que tenemos que creer concerniente a Cristo. El punto es allí. Sí, yo creo que también por ejemplo, por allí decía Cristian que la legitimidad de una autoridad no socava el principio de la sola escritura, algo así, ¿no? Pero es que, y tal vez a eso se refería Hugo cuando él decía que te concede lo que dijiste al final, ¿no? Que la legitimidad de una determinada autoridad no viene a socavar, en este caso, el principio de la sola escritura. Pero nosotros estamos de acuerdo que una autoridad legítima no tendría que socavar el fundamento de la revelación. El problema es que esa autoridad legítima nosotros creemos que no existe en el protestantismo. ¡Ojo! Y yo creo que ahí es donde radica el principal problema de ese principio o de ese paradigma. Nosotros creemos realmente que en la práctica funciona como un dogma. Sola escritura, en la práctica, funciona prácticamente como un dogma. Pregunto en el chat, ¿la sola escritura de los protestantes es un dogma, sí o no? Ojo, si ustedes están viendo que hay 2 católicos, José Plasencia y Hugo Ariza, para este solo protestante, Cristian Osorio, lo que pasa es que ellos invitaron a otra persona también que iba a estar acompañando a Cristian Osorio, pero esa persona al parecer no entra al stream, le pasó algo y no se pudo. Es por eso, pero estaba programado que eran 4 que iban a estar debatiendo y dialogando, para que sepan. ¿Por qué? Porque si un protestante rechaza ese principio de sola escritura, esa doctrina, yo sé que tú, Cristian, tú no la llamas doctrina, tú no la llamas enseñanza, pero la gran mayoría de teólogos protestantes sí la llaman doctrina y sí la llaman enseñanza. Entonces, ¿por qué digo que en la práctica sí funciona como un dogma? Porque el protestante que rechaza la sola escritura no puede continuar siendo protestante realmente. Podrá ir a alguna congregación, pero realmente no pudiera funcionar como un líder, como un pastor, un ministro, un teólogo, porque es precisamente la esencia del protestantismo. ¿Ibas a comentar algo, Cristian? Sí, te iba a hacer una pregunta. Por definición, ¿un dogma puede mutar con el tiempo o es inmutable? Son pregunta. Inmutables. Los dogmas pueden explicitarse con el tiempo. Puede haber un desarrollo de la explicación. Pero no se pueden contradecir, ¿no? No, porque entonces lo que estaríamos probando es que ese dogma o ese supuesto dogma, para empezar, no es dogma. ¿Y por qué? Porque entonces no sería divinamente revelado. Ok, entonces mira, esto mismo le explicaba yo a Richbell en un conversatorio donde le decía que solo la escritura no puede ser un dogma porque depende en cierta manera de factores
contingentes. Yo le decía, en un caso hipotético, si Jesús descendiera en ese momento y se instaurara en Jerusalén, sola escritura ya no sería verdad, porque tendríamos a la mano al mismo Jesucristo para preguntar y consultar sobre cuestiones doctrinales y resolver conflictos doctrinales. Entonces, en ese sentido, sola escritura no puede ser un dogma, porque es mutable y está sujeto a eventos contingentes. Por ejemplo, la manifestación de Cristo. En ese sentido, la Trinidad es verdad hoy, mañana, pasado mañana y por los siglos de los siglos. En ese sentido, ustedes deben distinguir de que sola escritura no es dogma. ¿Por qué? Porque es mutable y contingente. Depende de factores externos. Eso en cuanto al tema de... Entonces tienen que tener una autoridad que le diga que no es un dogma. Mientras tanto, ellos dicen que es un dogma, algunos. Ahí está el problema. De si sola escritura eso no es dogma. ¿Sabes, Cristian? Sobre este punto, para que no se nos olvide, es que yo estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, aquí vamos a tratar de hilar fino, porque yo creo que podemos, si logramos llegar a un entendimiento, esto va a ser la noche. Esto va a hacer que nos vayamos a nuestras camas a descansar con algo. Mira, a ver. Estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir donde yo creo que hay un punto que no estás viendo. ¿Cuál? Y es el siguiente. Desde el punto de vista lógico, tu análisis es perfecto, es correcto. Tu análisis que acabas de hacer, desde el punto de vista lógico, es correcto. Ahora, tú preguntarás, entonces, José, ¿cuál es tu objeción? Mi objeción es que más allá de que tu análisis desde la lógica sí es correcto, en la práctica se maneja sola escritura como si fuese un dogma. Exacto. Aunque, como bien has dicho, no puede ser un dogma. Porque nosotros como católicos estamos de acuerdo. Sola escritura, técnicamente, lógicamente, coherentemente, no califica para ser un dogma. Bueno. Pero en la práctica, en la praxis, se lo trata como un dogma. Bueno. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si tú me dijeras, dímelo en una frasecita cortita. Estoy diciendo que sola escritura no tiene la coherencia necesaria para calificar, para verdaderamente ser dogma. Es absurdo. O sea, hay una falta de coherencia en sola escritura. No sé quién quiere tomar la palabra acá. Acá te pregunto, o sea, siendo objetivo y en honor a la verdad, ¿tú consideras que un católico que afirme que sola escritura es un dogma está cayendo en un error? Ojo, no en el subjetivismo que pueda tener un personaje o un pastor o un creyente, no. Dadas las condiciones que te propuse y partiendo de que debemos estar, digamos, en consonancia con la verdad, ¿tú consideras que al afirmar que sola escritura es un dogma, es un error? Sí, no. ¿Tú qué me dirías? Ok. Yo creo que si yo como católico digo que sola escritura en la realidad no es dogma, no califica para ser dogma, pero si yo mismo digo, pero en la práctica lo manejan como si fuese un dogma, eso no es incorrecto, no es un error. Porque obviamente el católico no considera que verdaderamente sola escritura sea dogma, porque él ni siquiera desde la lógica califica por las observaciones que tú hiciste, que fueron muy buenas observaciones. Desde las prerrogativas católicas para que algo cumpla con dogma, sola escritura no cumple con dogma. Bueno. Pero no se puede negar, Cristian, hasta tú, en la experiencia, en un vivo que tuviste conmigo, llamaste a un protestante heterodoxo por no ser sola escritura. No. Sí, o sea, claro, sí, porque Cristian Osorio y Hugo Ariza tienen muchos diálogos en el canal de Cristian, de Hugo, no sé, me parece que Cristian tiene canal, voy a investigar. Le pondré el link aquí del canal de esta persona, de todo aquí, para que ustedes vayan y vean todo su contenido. Pero me gustan los diálogos que siempre están con Cristian. Sola escritura es propio pues del protestantismo, pero no, exacto. Obviamente mi punto fundamental es el defender de que no se debe acusar de forma incorrecta al protestante de sostener al menos de forma funcional el principio de sola escritura como un dogma, porque realmente no lo es. Bajo las condiciones que les propuse, creo que se concluye lógicamente que sola escritura no puede ser un dogma, independientemente del subjetivismo que pueda aplicar a alguien, de la praxis de un pastor, de un creyente, de una comunidad. Sola escritura no puede ser un dogma, y es más, el protestantismo histórico nunca ha sostenido a sola escritura como un dogma. Entonces, al menos creo que estamos de acuerdo en sostener de que no, ni desde la Constitución Católica ni de la protestante. Entonces no puedes llamar heterodoxo a un protestante que no abrace sola escritura. Claro, es que protestante es una definición, así como vegano o vegetariano es un calificativo que se le da a alguien que cumple ciertas características. Por definición, protestante es aquel que se desprende, deriva, se adhiere o está comprometido con aquellos postulados protestantes o de los reformadores. Y dado de que alguien no se suscribe a la visión de los reformadores,
pues se seguiría a afirmar de que no es protestante, al menos sería un cristiano neoprotestante o heterodoxo o liberal, porque incluso hay protestantismo liberal, pero no sería protestante en el sentido estricto de la palabra. O sea, más es un tema más de delimitación semántica. Es Cristian, como un poco incongruente, ¿sí? Por ejemplo, en esto último que dijiste, es un buen punto, pero si te fijas, en esto último que dijiste, que un protestante que rechaza sola escritura no pudiera ser considerado en el sentido estricto un protestante, pero ves que ahí eso probaría que en la práctica, en la praxis, sí se lo trata, porque no se puede negar, no se puede negar. ¿O tú qué opinas, Cristian? ¿Sí se puede negar o no se puede negar? Un dogma es vinculante para ser salvo, mientras sola escritura es un principio vinculante para ser protestante, pero ser protestante no significa exactamente que se siga mi salvación. ¿Cómo? O sea, realmente el principio de sola escritura confirma o reafirma mi compromiso con la visión de la reforma protestante. Pero un dogma tiene un alcance netamente salvífico. Estamos hablando de soteriología. Okay. Entonces, yo tampoco podría afirmar de que alguien que niegue sola escritura o por ignorancia sostenga algo diferente a sola escritura se vaya a condenar. Porque ahora, acá... te hago una pregunta ahí, Cristian, disculpa que te interrumpa. Si yo sé que sola escritura, si yo soy protestante y niego sola escritura, no pongo en peligro mi salvación. Mira, la verdad no te sabría contestar esa pregunta porque incluso lo mencionaste tú haciendo una especie de, en un diálogo anterior, haciendo un paralelo con lo que pasa en la medicina. Realmente al final lo que mata al paciente por lo general es el paro cardiorrespiratorio, independientemente cuál sea la enfermedad. Entonces, no es como tal de que rechazar sola escritura va a poner en riesgo tu salvación. Realmente son las consecuencias de rechazar. Pero incluso sosteniendo sola escritura también puedo yo perder mi salvación por las consecuencias que tienen mis actos. Entonces, la salvación no necesariamente está vinculado al compromiso de un principio, incluso a compromisos doctrinales, porque también el católico debe asumir o reconocer que dentro de la fe católica hay santos que de forma material han sostenido herejías, y eso, dado de que no se había definido de forma dogmática, pues no los compromete en cierta manera, ¿o me equivoco? Bueno. Yo aquí tengo una objeción. Cuando señalas, Cristian, que sola escritura no es algo vinculante que pueda impactar la salvación de una persona. Porque si eso fuese así, entonces la pregunta sería la siguiente. Pues, ¿para qué ser protestante? ¿Para qué haber dejado la Iglesia Católica Romana y fundar las diferentes comunidades protestantes? Está buena esa. Si lo que es el corazón del protestantismo no afecta o no impacta la salvación. ¿Cuál sería tu respuesta? Perfecta pregunta, mi estimado José. Porque como lo mencionamos, así lo mencionamos en el inicio, perdón. Así como lo expresamos al inicio, toda verdad es vinculante. Independientemente de las consecuencias de esta verdad, toda verdad es vinculante. Si solo la escritura es verdad, yo debo, en compromiso con la verdad, seguirla, aceptarla. Y es más, esa es la realidad del cristiano. Lo que tienen que pasar es a descubrir, a ver si es verdad la sola escritura. Denle a ese paso a ver, porque si todo parte de ahí, vamos a ver si la sola escritura es verdad. Eso es lo que tienen que investigar. Soy cristiano no porque crea en Cristo, sino, yo soy cristiano no porque esté negando la verdad o parta del cristianismo para afirmar la verdad. No, yo soy cristiano porque estoy comprometido con la verdad. Y dado de que creo que el cristianismo es verdad, yo me adhiero al cristianismo. En ese sentido, independientemente del alcance de sola escritura, si es soteriológico, solamente hermenéutico, solamente funcional, eclesiológico, independientemente del alcance, si sola escritura es verdad, mi compromiso como ser humano primero y como cristiano es adherirme a ese principio. Aquí aquí me entran unas... Yo tenía la misma objeción que el hermano José, pero vamos a ver, porque he anotado tus puntos y tus raciocinios, hermanito, y quiero matizar y quiero ver las consecuencias lógicas. Tú afirmaste que sola escritura es una verdad, pero que no es una verdad revelada, pero es vinculante porque es verdad. Sola escritura, ¿no? Entonces habría que preguntarse si la institución de un magisterio por Cristo es verdad, y en este caso es divinamente revelado, que Cristo ha instituido un magisterio para explicarnos las escrituras. Eso choca con el principio de sola escritura. Me gusta que Hugo siempre va al punto. Hugo siempre, vamos a esto, vamos a ver si esto es verdad, porque si esto es verdad, aquello no es verdad. Me gusta lo de Hugo, va al punto. ¿Se entiende?
porque un magisterio de institución divina quiere decir que es asistido por ese Dios, ese solo magisterio para darnos a conocer lo que a él concierne, ¿no? Sí. Eso chocaría contra el principio de sola escritura, que dice que solo la Biblia o solo la escritura es lo que es infalible en este caso. Entonces, y aquí tenemos dos cristianos en contrapuestos, ¿no? Entonces habría que ver cuál de los dos es verdad, cuál de los dos es verdad, y más allá de ser verdad, cuál de los dos es verdad, bajo tu mismo razonamiento, cuál de los dos es de revelación divina. Uy. ¿Se entiende? O de revelación, pues de la revelación prácticamente, una redundancia. La sola escritura o la institución de los maestros que Jesús dejó. Ojo. ¿No? ¿Cuál está en la revelación y cuál no? Dale, perfecto, mi estimado Hugo. A ver, te respondo. Yo creo que realmente cuando discutimos este tipo de temas, el católico hace una especie de salto lógico, hace unas conclusiones desmesuradas que realmente hacen conflictivo de desarrollar al menos las ideas como debería ser. A ver, lo primero que hay que decirle al católico es que cometen una especie de salto injustificado al afirmar que legitimidad equivale a infalibilidad. Porque recordemos que si hablamos de sola escritura, realmente estamos hablando de la discusión sobre qué autoridad es infalible. Si la autoridad infalible del magisterio es real, si la autoridad de la Biblia es singular o también existen otro tipo de autoridades infalibles. Entonces, yo podría reconocer autoridad legítima en un magisterio, pero ojo, el problema es que yo reconocer autoridad legítima en un magisterio no me debe llevar a afirmar infalibilidad, autoridad infalible en un... ¿Y por qué no? Porque si el Señor instituye un grupo de personas para que enseñen y a esa persona le da algo muy importante que es el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad a esa iglesia que legítimamente el Señor instituyó, ¿por qué no van a ser infalibles cuando estén en cuestiones de fe? Porque tienen el respaldo del Espíritu Santo que lo va a guiar como lo guió en el primer concilio. ¿Cómo que no? Una institución. Entonces realmente creo que ese es el gran problema. Legitimidad no equivale a infalibilidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que... en el chat, ¿qué opinan ustedes? El católico realmente a veces malinterpreta la comisión de Cristo mismo, porque aunque si bien Jesús delegó a un magisterio y le dio legitimidad, creo que la legitimidad a la cual apunta Cristo desemboca no en una infalibilidad, sino en una competencia. O sea, Cristo hizo competentes a los apóstoles, pero no los hizo infalibles, o hizo infalible un magisterio, o hizo infalible a Pedro bajo ciertos... Cuando ellos van a enseñar la doctrina, están asistidos por el Espíritu Santo, no se pueden equivocar y nunca se han equivocado, porque tienen un respaldo, tienen una asistencia especial al Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Requisitos. ¿Tú te imaginas que los apóstoles hubieran enseñado algo mal? ¿Tuviéramos perdido en el infierno? Claro, porque no vamos a tener la guía, lo que Dios quiso que nos enseñaran, si ellos se podían equivocar. ¿Cómo que no? O criterios. Entonces, realmente creo que acá el católico comete una especie de salto al vacío o salto injusto. Miren la cara de Hugo, miren la cara de Hugo cuando él dice todo esto. Miren la cara de Hugo. Creo que acá el católico comete una especie de salto al vacío o salto injustificado al afirmar que legitimidad autoritativa es igual a legitimidad infalible. Porque recordemos, estamos hablando de sola escritura. Okay. Sola escritura reclama en su primera sección Cristian, a mí me gustó el término que utilizaste, competencia. Si Dios hace competente a alguien para enseñar lo que a él le concierne, ¿cómo me hicieron competente a mí para diagnosticar una enfermedad? ¿Cómo te hicieron competente a ti para poder solucionar una ecuación matemática? Te hicieron competente para hacer esa función. A mí me parece que aquí está la infalibilidad, porque entonces habría que darle concepto a la infalibilidad. ¿Qué entendemos? ¿Cuál es la concepción de infalibilidad? A diferencia de que Hugo sí se puede equivocar, Cristian se puede equivocar, pero los apóstoles no, la iglesia no, porque tiene una asistencia especial, el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad. Porque si tú estás diciendo que Cristo hizo competente al magisterio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero ¿cuál sería la manera de que lo ha hecho competente? ¿Ve? Él como maestro, a sus discípulos, ¿cómo los hizo competente para enseñar lo que a él le concierne? ¿Cómo hago yo a alguien competente? ¿Para qué? Fíjate que estamos hablando de función, de acción, de verbo, de actuar. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo contigo con el término competente, porque si competente es alguien que antes no, pero que ahora sí va a poder hacer algo,
¿cómo es posible que ese ahora sí va a poder hacer algo? ¿Cómo es posible que ahora el magisterio sí va a poder enseñar la revelación, el significado correcto de la revelación? Entonces, ¿sabes? Vamos a darle concepto de infalibilidad. Perdón, hay que interrumpa un cachito. Sí me gustaría aclarar, porque es posible que Cristian esté confundido, ¿no? Cuando él dice que el católico hace un salto lógico, creo que dijo, un salto lógico, porque dice Cristian que los católicos creemos que si una autoridad es legítima, que eso equivale o que es sinónimo a infalibilidad. Y los católicos no creemos eso. La Iglesia Católica no enseña eso. Nosotros en lo individual no creemos que ya porque una autoridad es legítima, automáticamente es infalible. No creemos eso. Eso por un lado, para aclarar, ¿no? Los católicos no creemos eso. Número 2, si sola escritura no es algo que sea divinamente revelado, como por allí aludiste al principio, Cristian, la pregunta sería entonces, ¿por qué te sientes obligado en conciencia a creer o abrazar ese principio de sola escritura? Aquí vamos a dejar que Cristian pueda, aquí me detengo, ¿no? Para no darle demasiado, sé que somos dos católicos, pero vamos a ver qué nos puede decir Cristian. José, ¿me repetís esa última parte? No te seguí, estaba escribiendo algo, entonces no te seguí. ¿Me decías que estaba comprometido a sola escritura? Sí, bueno, lo primero fue que aclarar, ¿no? Que los católicos no creemos que autoridad legítima sea sinónimo de infalibilidad. Eso no lo creemos. Número 2, si no crees que sola escritura es algo divinamente revelado, ¿por qué te sientes en buena conciencia obligado a creer sola escritura si no ha sido divinamente revelado? Exacto. Perfecto, José. A ver, te respondo la primero. Sí, o te respondo con relación a lo que primero mencionaste. Si para el católico, como bien lo dices, y así también lo he entendido, que legitimidad no necesariamente implica infalibilidad, estaría diciendo amén a lo que estás afirmando. Porque, a ver, si la legitimidad no significa infalibilidad, pues sola escritura nos está socavando. Entonces, realmente creo que todo lo que me propusiste del principio realmente es una falsa dicotomía. Porque si sola escritura reclama infalibilidad y la legitimidad que reclama el católico para su magisterio no implica infalibilidad, pues entonces el principio de sola escritura se puede afirmar también afirmando la legitimidad católica. Es más, como ejercicio intelectual acá yo podría decir, mira José, acepto en este momento la legitimidad del magisterio católico, pero dado de que esa legitimidad que estoy reconociendo no implica infalibilidad, también podría sostener el principio de sola escritura. Y es más, puede existir en el mundo evangélico ese tipo de afirmación. ¿Qué lío, señores, hay aquí? Cristian, pero una cosa es, yo puedo señalar al ministro legítimo. Por eso te digo, lo que dice José está 100% acertado en la postura católica. Yo puedo señalar al ministro legítimo, porque hay varios ministros válidos. Ahora, ¿cuál es legítimo? Mira, voy para allá. No se va a seguir que es infalible, porque después de reconocer al ministro legítimo, vamos a reconocer cómo es posible que este ministro sea infalible, de qué manera. Por eso te dije, qué bueno que José te hace la pregunta. Interactúa con ella, de por qué te ves en conciencia de abrazar la sola escritura si no es una verdad revelada, y que en el sentido de que si hay varias autoridades legítimas o válidas, en este caso, para que no confundamos válida con legítima, ¿qué lo hace ser infalible? Bueno, ahora a la segunda pregunta de José, repito lo mismo. O sea, toda verdad vinculante, toda verdad desde la cosmovisión cristiana deriva o deviene de Dios. Y dado de que sola escritura, al menos desde la cosmovisión protestante, es verdad, estoy obligado en mi conciencia a aceptar y asumir sola escritura. Entonces, realmente es eso, es solamente una consecuencia lógica. Si toda verdad deriva de Dios, por supuesto, debería suscribirme a todo lo que sea verdadero. Eso en cuanto al tema de por qué me adhiero a sola escritura. Y ahora, con relación a lo que ustedes me afirman, acá tengo un problema muy grande cuando ustedes me hablan de legitimidad. Por eso, al inicio hablaba de grados de legitimidad. ¿Cuál problema? Porque al menos el protestante puede afirmar de que sola escritura es una autoridad legítima absoluta. Mientras que podría afirmar de que cualquier magisterio, sea católico, protestante, ortodoxo, el que sea, podría reconocer legitimidad relativa, que realmente es lo que podemos acá comenzar a debatir. Si existen autoridades absolutas, yo diría que sí, el católico diría que sí, al menos reconocemos una en común, que es la escritura, y si existen autoridades legítimas relativas, yo diría que sí, y es más, es la cosmovisión protestante, nosotros reconocemos autoridades legítimas relativas, entre ellas el magisterio protestante, entre ellas
El magisterio protestante, el protestante tiene un magisterio, póngame en los comentarios. Legítimas relativas, entre ellas el magisterio protestante, entre ellas la autoridad constitucional de mi país, los gobernantes, principios no sé, de etiqueta, de comportamiento, culturales de comportamiento. Entonces, el hecho de que yo reconozca legitimidad autoritativa dentro de una comunidad o de una autoridad no significa de que esté reconociendo legitimidad absoluta. Yo, como cualquier protestante, asumo legitimidad en el magisterio, pero una autoridad legítima relativa. Acá ustedes tendrían que defender la postura de que la autoridad que Jesús asumía y que Jesús enseñó era una autoridad legítima, magisterial, absoluta. Y creo que podríamos comenzar a dialogar sobre eso. Muy bien. El asunto, Cristian, es que los católicos no creemos eso. Eso que tú mencionas, una autoridad legítima, infalible en el sentido absoluto. Nosotros no creemos eso. Creemos que el único que goza de estas características o de este criterio que tú señalas sería Dios. Realmente Dios, en el sentido estricto, es el único que es infalible. Y Él es el único que es infalible en el sentido absoluto. La Iglesia Católica tiene el carisma de la infalibilidad. Y este carisma de la infalibilidad no es en un sentido absoluto, en el sentido de que todo lo que hablan los obispos o todo lo que hablan los papas, todo es infalible. Eso no es católico. Si alguien cree eso, o si alguien se imagina que la Iglesia Católica cree eso, nosotros no creemos eso. No estamos, entonces no nos estamos entendiendo, porque entonces tú estarías manejando una categoría de una definición. What? Una definición de la infalibilidad que no es la católica. Acá, permíteme, hago un paréntesis. Aquí a los dos les pido un paréntesis. ¿Qué tal está la transmisión? A ver si me pueden confirmar cómo están los audios. Todo está bien. Para que más personas creemos que lo que estamos aportando es algo bueno, es algo que nos puede edificar. Entonces, sí, nosotros no creemos eso, Cristian, que la infalibilidad es en el sentido absoluto, en el sentido de que todo lo que dicen los papas o todo lo que dicen los obispos es infalible. Entonces, ¿tú crees eso? Esa es la definición que tú tienes, porque así sonaste cuando hablaste de... ¿O a qué te refieres con magisterio legítimo y infalible? Absoluto. ¿A qué te refieres? Porque no entiendo. Bueno, realmente dije así, autoridad legítima absoluta. Es que para mí hay un error ahí, Cristian. Yo te entendí el punto, disculpa hermano José y hermano Cristian, pero yo quiero matizar en el punto que está trayendo Cristian sobre la mesa, porque Cristian separa infalibilidad de legitimidad. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se haga esa distinción, me parece súper bien, porque no es el mismo concepto, son conceptos distintos. Cuando uno habla de legitimidad, está hablando de un concepto diferente a infalibilidad. Por lo tanto, las autoridades cristianas que existen pueden tener validez. Incluso el católico va a creer que los ministros, los otros sacerdotes que están, por ejemplo, los sacerdotes ortodoxos, son válidos. Son sacerdotes válidos, tienen sucesión válida, no legítima, porque entra en un parámetro de autenticidad vigente dentro del parámetro legal. Eso, por ejemplo, yo siempre traigo el ejemplo a la mano, por ejemplo, una pastilla. O sea, si yo me traigo una pastilla para acá, para Estados Unidos, una aspirina, va a ser válida, me va a servir para la función que está constituida. Y si la uso en Colombia también, independientemente si tiene un sello legal y tiene una autenticidad vigente, obviamente que aquí no va a tener una vigencia de ese carácter, porque aquí va a ser ilícito usarla, aunque sea válido. Ahora bien, al demarcar eso, la infalibilidad es lo que no se puede entender como que si el magisterio tuviera una infalibilidad absoluta, porque el Señor infalible es Cristo. Yo creo que después de esta matización no tendrías una confusión, Cristian, con esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Cristian. Sí, claro, por supuesto, creo que no consideren o no creo que deberían considerar de que tengo ese tipo de afirmaciones con respecto al magisterio católico. Pues al menos trato de informarme sobre la posición oficial del catolicismo. No, a ver, yo considero de que el magisterio católico es un magisterio que en la praxis, como ustedes me proponían a mí sobre la sola escritura, es un magisterio que propone la infalibilidad como la garantía de sus declaraciones dogmáticas. A ver, el magisterio católico, si bien de forma extensa o de forma amplia no siempre habla de forma infalible, si hay un conjunto o un marco de referencia
a los cuales ellos siempre pueden sostener que son infalibles o señalar como verdades vinculantes y no pueden ser controvertidas. Entonces, dado que la iglesia docente, magisterial, cada vez que se pronuncia de forma vinculante en temas de fe y moral, se puede afirmar infalibilidad. O sea, eso solamente se ve dentro de la cosmovisión católica. Al menos hay un marco donde yo puedo como protestante decir, mire, la Iglesia Católica, dado de que cumple estas características, ellos afirman de que esas declaraciones que hicieron son verdad, son vinculantes, son infalibles. Entonces sí, en el mundo protestante no va a existir eso. Entonces, en ese sentido, aunque legitimidad pueda existir o reconocer, el protestante fuera nunca va a reconocer de que existe una instancia, un momento, un marco, unos criterios que en cierta manera puedan señalarse como una especie de legitimidad autoritativa infalible. El católico sí, no de forma amplia, pero al menos de forma concreta, bajo ciertas circunstancias, en ciertos marcos, sí sostiene la infalibilidad. Entonces, eso también es legitimidad absoluta. ¿Por qué? Porque no puede ser controvertida y ellos saben y el católico sostiene de que bajo esas circunstancias, es cátedra, cuando habla el Papa, de forma conciliar, bueno, ese tipo de declaraciones que son muy singulares y pues significativas dentro del catolicismo. Definitivamente el católico no está digamos, abierto a controvertir, no está en la posibilidad de negarlas como verdaderas. No así en el protestantismo. El protestantismo independientemente incluso podría estar disconforme con lo que se pronuncie en un catecismo, en un concilio, en una definición formal de un magisterio. Entonces sí, en última instancia el católico en cierto tipo de circunstancias, bajo ciertos criterios y en un marco, sí o sí, hace definiciones infalibles. Entonces, creo que es eso. Ok, entonces, gracias por aclarar, Cristian, porque sí, la forma como lo dijiste, al principio sí sonó diferente. Ahora que lo explicas, pues ya nos queda claro que tu entendimiento, sí, perdón. Si me permites, allí para al menos hacer acá el paralelo y sea más entendible mi idea. El protestante afirma de que la Biblia es una autoridad legítima, absoluta, dado de que todo lo que en ella se contiene en temas de fe y moral es verdad. Okay. Lo mismo puede decir del católico. El católico es una autoridad, desde la cosmovisión católica, por supuesto, es una autoridad legítima, absoluta, en cada ocasión que se pronuncia de forma vinculante para su iglesia en temas de fe y moral. Porque creo que estás de acuerdo en esa definición de si se cumplen las prerrogativas o si se cumplen los criterios, no se puede descartar la posibilidad. Ahora me gustaría comentar que creo que tal vez sin darte cuenta, Cristian, estás llegando al meollo del asunto. Ojo, fíjate. Se está poniendo bueno esto. Vamos a ver cuál es el meollo. Aquí lo que importa, porque uno puede hablar horas, ¿no? Uno puede hablar horas y horas, pero aquí lo que importa es el asunto de la enseñanza magisterial, la enseñanza oficial, ya sea la enseñanza oficial católica o la enseñanza oficial protestante, aunque no hay, ¿no? Porque son diferentes cuerpos, son diferentes grupos, son diferentes denominaciones. Eso fue cuando él dijo, cuando Cristian ahorita dijo el magisterio protestante. ¿Cuál magisterio? Porque cada quien piensa lo que quiere y interpreta distinto a otro, tienen diferentes confesiones de fe, piensan distinto. ¿Cuál magisterio protestante? No entendí esa parte de Cristian. Pero al final del día... Porque miren lo que dijo José, por eso José dijo eso, escuchen. La enseñanza oficial protestante, aunque no hay, ¿no? Porque son diferentes cuerpos, son diferentes grupos, son diferentes denominaciones. No hay. Pero al final del día, ese es el meollo del asunto. La enseñanza o la interpretación formal, ya sea de la Iglesia Católica o de determinado grupo protestante. Porque si vamos a hablar de la Biblia, no, sí, claro, la Biblia en el sentido absoluto es inerrante, en el sentido absoluto es inspirada por Dios. En el sentido absoluto, si se quiere usar la palabra, es infalible. Aunque para ser más precisos, para hablar de infalibilidad no nos referimos al texto sagrado. Para hablar de infalibilidad nos referimos a la explicitación, a la enseñanza magisterial. Claro, la Biblia tiene la verdad, correcto. Ahora, ¿quién interpreta lo que dice la Biblia? Porque tú no me puedes decirme que un protestante X y otro grupo X de protestantes van a llegar a la misma interpretación. Eso es histórico, es verídico que no llegan.
Pero la iglesia que Jesús dejó va a leerla correctamente porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la interpreta bien. Dice lo que es, lo que todos deben creer. Eso es lo que no tiene el protestantismo. Dada por los maestros autorizados. Entonces sí, si vamos a hablar de la Biblia, no, los católicos también tenemos una autoridad infalible absoluta, la Biblia, la tradición también es parte de la palabra de Dios, pero no es esa la discusión. La pregunta no es si la Biblia es absolutamente infalible, Exacto. porque entonces se acaba el debate. Es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que va a interpretar el maestro? Se acaba la polémica porque estaríamos de acuerdo. Creemos que la Biblia es absolutamente infalible, para usar esa palabra de infalible. Pero esa no es la controversia. Digamos que esa no es la discusión, ese no es el debate. El debate, la controversia, el meollo del asunto es si la enseñanza oficial formal, ya sea de la Iglesia Católica o del protestantismo, exacto, es infalible, sí o no, y por qué. Ese es el punto. Nosotros creemos que la enseñanza oficial formal, magisterial de la Iglesia Católica es infalible porque la Iglesia cuenta con la asistencia del Espíritu Santo prometida por Jesucristo. Exacto. El protestante, todos los protestantes van a decir que ellos son inspirados, que ellos tienen la asistencia para interpretar también, pero van a llegar a diferentes conclusiones en cuestiones de fe y doctrina. Un grupo dice que una cosa, otro grupo dice otra. Entonces el Espíritu Santo no puede estar guiando a dos grupos, diciéndole que este grupo tiene la verdad y que este grupo tiene la verdad. Ahí es que está el problema del protestante. Ojo. Ahora, el protestantismo no cree esto, porque el protestantismo precisamente rechaza la legitimidad de esta iglesia instituida por Jesucristo y también rechaza que el Espíritu Santo esté asistiendo a la enseñanza formal de esta iglesia. Sí. Y en su lugar colocan este principio que en la práctica Ojo, lo manejan como si fuera un dogma, la sola escritura. Entonces, aquí es donde tendrías que probar que la sola escritura, que es aquello que viene a reemplazar lo que la iglesia siempre ha creído, que la sola escritura ha sido divinamente revelada, pero no nos ha quedado claro porque creo que como 2 veces por ahí te preguntamos. Dijo que no. Y dijiste, al principio dijiste que no, pero después como que hiciste algunas afirmaciones que como que sonó que sí estarías creyendo que sola escritura es algo que sí o sí se debe creer, que sí o sí se debe aceptar, porque dijiste que un protestante no podría rechazarla para ser un protestante en el sentido estricto. Entonces yo te preguntaba, si no es divinamente revelada, entonces ¿por qué sientes la obligación moral de creerla, de abrazarla? Bueno. No sé si por allí se entiende mi punto. Bueno. Sí, bueno, no sé qué debería primero abordar, pero a ver, respondiendo de forma concreta a la pregunta, a ver, acá tocaría matizar qué entendemos por verdad revelada. Porque, a ver, de forma rápida, si decimos todo lo que sea explícita o implícitamente derivado de la escritura, yo podría decir que solo la escritura es una verdad revelada. ¿Por qué? Porque si partiendo de la escritura como fuente infalible, yo logro demostrar de que la escritura es infalible y el magisterio es falible, en conclusión lógica, puedo afirmar de que solo la escritura es verdad. Acá habría el problema siguiente, por eso yo hay que matizar, porque sería una conclusión que se hace desde la lógica, más que exactamente de la escritura. O sea, parto de la escritura como verdad infalible y luego a posteriori haciendo una deducción lógica, simplemente aplicando un descarte. Si la autoridad infalible es la escritura y el magisterio falible, se sigue de que solo la escritura es verdad. Eso en ese sentido. No sé si sea la mejor respuesta ni la más adecuada, pero trato de declarar acá. Bueno, dale, Hugo. Hugo le va a decir algo importante. Vamos a ver. Bueno, y ahora con relación a lo segundo, José. A ver, me gustaría que ustedes me dieran su opinión, independientemente de la discusión entre magisterio católico y magisterio protestante. Yo creo que como cristianos que somos, deberíamos mirar exactamente cuál era la opinión de Cristo con relación a las autoridades y la legitimidad de las autoridades. Porque partiendo de la noción de Cristo de autoridad y la noción de Cristo de legitimidad, podemos derivar
cuál es la interpretación adecuada, si la que propone el catolicismo o la que propone el protestantismo. Y es más, realmente creo que esa es la discusión de fondo. Como tú decías, José, podemos hablar acá horas y horas si la visión protestante, si la visión católica, pero acá se definiría todo si podemos descubrir cuál es la visión de Jesucristo, porque por supuesto Él es Dios y todo lo que en Cristo o derive de Cristo y enseñe Cristo sería vinculante y verdadero para nosotros. Entonces discutamos el tema de qué entendía Jesús por autoridad legítima o a qué autoridades legítimas Jesús señalaba, porque podemos hacerlo y tenemos la Biblia como fuente al menos. Pero eso está fácil, incluso eso mejor lo perjudica a Cristian, porque Jesús dijo, escogió a 12 y dijo, vayan y prediquen, bauticen y enseñen todo lo que yo les he mandado, vayan, esa es la autoridad, ¿ya? ¿No hay más? Directa para mirar y analizar esto. Está bien, yo acepto el reto de ir a la Biblia y ver a quién instituyó Cristo para dar sus enseñanzas. A los apóstoles, ¿ya? ¿A quién ha instituido Cristo para dar sus enseñanzas? Esa sería la pregunta que hay que buscar. Esa sería la pregunta. Perdón, Hugo. Estamos de acuerdo en que legitimidad no significa infalibilidad, porque ese es el tema de discusión. Yo eso te lo concedo, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Si yo te logro demostrarte que Jesús reconoció legitimidad en otras autoridades, sin que con eso conlleve infalibilidad, ¿estarías de acuerdo que también puede pasar lo mismo con el caso católico? De que Jesús reconozca legitimidad, pero no infalibilidad. Yo eso te lo concedo. Es más, Cristo dice... No, espérate. Si Cristo instituye a la autoridad de Él, es lo que yo pienso. Si Cristo instituye las autoridades de Él y le da el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad, o sea, no se puede equivocar. Espérate, esto está como raro aquí no me gustó, espérate. Católico, de que Jesús reconozca legitimidad, pero no infalibilidad. Yo eso te lo concedo. Es más, Cristo dice, los apóstoles le dicen, miren, ese está... que reconozca, que Jesús reconozca, pero no que instituye Él y le mande el Espíritu Santo, ya eso es otra cosa, ahora sí. Yo eso te lo concedo. Es más, Cristo dice, los apóstoles le dicen, miren, ese está predicando y expulsando demonios en tu nombre, ¿qué hacemos con él? No debería de hacerlo. No, déjenlo, que no está contra mí, está conmigo, ¿no? Algo así le dice Cristo. Lo que hay que preguntarse es, bueno, la autoridad legítima que ha instituido Cristo, ¿cómo pasa a ser esa autoridad? ¿Cómo nosotros como católicos damos el salto para creer que esa autoridad es infalible? ¿Se entiende? Entonces yo te acepto el reto. Entonces vamos a buscar en la Biblia, a responder en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos allá. ¿Qué nos dice Cristo? Cristo ha instituido a alguien para darnos sus enseñanzas, para que nos enseñen lo que Él enseñó. Esa es la pregunta. Ahora, si encontramos eso, encontramos legitimidad, autoridad legítima, concerniente a quiénes son los maestros legítimos que nos van a enseñar lo concerniente a Cristo. Punto 1. Punto 2. Hugo. Tengo que dar concepto de infalibilidad. Una vez que te dé el concepto de infalibilidad, vamos a ver si está en la Biblia. Si el Señor infalible hace partícipe a ese grupo de personas, de su infalibilidad para eso que fue instituido, que es enseñar, no falle. Claro, Hugo inteligente, porque si Jesús manda a un grupo de personas, mire, vayan y enseñen, que así fue, vayan y enseñen, y a ese grupo de personas le da una asistencia especial, el Espíritu Santo, ya son infalibles, cuando estén en cuestiones de fe, claro. Ya, entonces ahí pierde el protestante. Vamos a ver si Cristian acepta. Yo creo que esas son las dos preguntas y buscar esas dos respuestas en la Biblia. Te acepto el reto, Dale, perfecto. Hugo, ¿estarías de acuerdo en señalar de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Claro, no caerías en la proposición del marcionismo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿estarías de acuerdo en afirmar conmigo de que las autoridades que Dios estableció en el Antiguo Testamento son legítimas como las autoridades del Nuevo Testamento? ¿Estamos de acuerdo? Él las reconoció porque ellos insulparon, Vamos a ver. En un punto A fueron legítimas, en un punto B esa autoridad fue cambiada, transferida. Sí, fue cambiada. O es pasada a otro grupo de personas. Sí. Ok. ¿Estarías de acuerdo en que las autoridades del Antiguo Testamento poseen autoridad legítima de parte de Dios? En su momento sí. Okay. ¿Esa autoridad legítima derivó en infalibilidad en esas autoridades? Yo aquí no te voy a reconocer infalibilidad bajo la concepción católica, no te voy a reconocer infalibilidad, te voy a reconocer... Sí, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Tienen el Espíritu Santo para que lo guiaran? No. Porque si no tienen el Espíritu Santo, habían reconocido a Jesús cuando vino. Como la nebulosa de la revelación en el Antiguo Testamento, que habían premisas, como Deuteronomio lo explica. ¿Ves? Escuchen a los maestros porque están escuchando, cuando lo escuchan a ellos, están escuchando a Dios. Ajá. Hay como especie de, ¿cómo decirlo? No la revelación plena, ¿se entiende?
Por lo tanto, yo parto del fenómeno que Cristo resucitó entre los muertos y ha delegado su autoridad, se la ha delegado a personas de carne y hueso. Pero saben, chicos, yo aquí veo que este punto que está haciendo Cristian es irrelevante porque claro, ya llegamos totalmente a la conclusión. Ya habíamos llegado a la conclusión, los tres, de que legitimidad no equivale a infalibilidad. Infalibilidad, claro. Entonces, más bien yo... démosle el concepto de infalibilidad primero. Eso es el concepto. ¿Cuál es el concepto de infalibilidad? Para saber quién es infalible. Concepto de infalibilidad. Perdón, veo que el punto que hacía Cristian es simplemente reforzar lo que ya los tres dijimos que estamos de acuerdo. Claro. Infalibilidad no es sinónimo de... Perdón, legitimidad no es sinónimo de infalibilidad. Exacto. Y el ejemplo que dice Cristian es uno más, es un ejemplo más que probaría que no porque una autoridad sea legítima, instituida por Dios, eso ya va a ser sinónimo en el sentido absoluto de que es infalible en todo momento, en todo. Ojo, pero en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia, porque hay una asistencia a ese grupo que Jesús instituyó. Hay una asistencia especial. Tiempo y todas las afirmaciones, todo es infalible. Ok, José, mira, realmente acá es el meollo del asunto. ¿Por qué? Si ustedes reconocen la posibilidad lógica de que haya una autoridad legítima, magisterial, docente, y a la vez esta autoridad no sea infalible, ¿por qué se critica la posición o cosmovisión protestante que casualmente propone eso? Realmente, si ya hubo en el pasado esa realidad, ¿por qué no en la actualidad? Sí, es que yo tengo una respuesta. Uy, vamos allá, vamos a esto. Y la respuesta no es mi respuesta, ¿no? Simplemente es la respuesta del mismo Señor Jesucristo que tú bien señalabas. Tú decías, ¿por qué no entonces vemos lo que Cristo realmente revela, lo que realmente Cristo establece? Cuando uno va al Evangelio, uno se va a encontrar que el Señor Jesucristo instituye una iglesia y le da una autoridad. Y ciertamente esa autoridad, esta institución, esta iglesia es legítima. Ahora, no solamente la instituye, no solamente deberíamos hablar de una iglesia o de una autoridad legítima, sino que si ahí terminara la historia, entonces sí, ahí se seguiría lo que tú estás diciendo. Claro, si Jesús nada más la instituye ya, ahí Cristian tendría razón, pero hay algo más que Jesús hizo con esa iglesia. Le dio una asistencia especial que eso no le entra al protestante. No sé por qué no le entra esa parte. Si tú dices, Cristian, si ustedes católicos ya me aceptaron que legitimidad no equivale 100% a infalibilidad, entonces ¿por qué critican la postura protestante? Y aquí viene la respuesta. La respuesta es porque Cristo no solamente instituyó una autoridad legítima que es la iglesia, sino que Cristo también hizo una promesa. La promesa que le hizo es que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia. El Espíritu Santo va a asistir a la iglesia. Esa fue la promesa. Y si le creemos a Jesús, que Él cumple, a Dios, Dios cumple. Señores, no va a cumplir eso. Señores, el protestante dice, no, la iglesia no está asistida por el Espíritu Santo. No. ¿Cómo que no? Para poder transmitir su doctrina sin mezcla de error. Y de allí se sigue que Martín Lutero, al rechazar esta iglesia, que no solamente es legítima, sino que también goza de la promesa de que el Espíritu Santo la iba a asistir. Ay, bobo. No en el sentido absoluto de que todos los obispos y todos los papas, todo lo que sale de sus bocas es infalible, no. Pero cuando se trata de transmitir la doctrina al pueblo de Dios, sí iba a gozar de la asistencia del Espíritu Santo. Y eso respondería a lo que tú preguntabas, ¿no? Que por qué entonces la crítica católica sobre la postura protestante. ¿Cómo ves, Cristian? Yo quería decirle algo aquí al hermano Cristian y al hermano José, que yo lo dije antes, pero no sé si Cristian interactuó o razonó lo que yo le dije. Yo te reconozco, yo no te voy a conceder más que una sola autoridad legítima, porque no pueden existir varias autoridades legítimas concernientes a la revelación. Esa no te la concedo. Yo te concedo autoridades legítimas como te dije, como te puse el ejemplo. Bueno, si como tú dijiste, si yo voy acá al ente político secular, la autoridad legítima es el ejecutivo, el legislativo, etcétera. Pero en ese ambiente, tú como profesor de matemática, no reconoces dos, es lo que quieres decir. No reconocerías dos. Te reconozco validez, pero validez no es lo mismo que legitimidad. Ojo allí al dato. Yo esa parte no te la voy a conceder, no te la voy a conceder jamás y nunca. Porque una cosa es legitimidad y otra cosa es validez. ¿Un pastor protestante puede enseñar la Trinidad? Y obvio que sí.
Obvio que sí. Un pastor protestante. Ya eso es una verdad ya establecida. ¿Puede enseñar la cristología? Obvio que sí. Hasta un ateo lo puede hacer. Ojo. Hasta un ateo puede enseñar Es más, un ateo puede enseñar toda la doctrina católica. Ojo. Y puede ser profesor de seminario. Ojo. Me hago entender. Pero él no es el pastor. Él no es el pastor legítimo que una vez que demarco la legitimidad de él, va a tener concerniente a la revelación. Ojo. Concerniente a la revelación. No es el que me va a enseñar a mí qué significa la revelación de manera tajante y vinculante. Ojo. Es lo que puede hacer esta autoridad secundaria, por así decirlo, que enseñe los mismos parámetros, va a ser como que una vez después de lo definido. Pero el que define qué significa la revelación es una sola autoridad legítima. La iglesia. La otra puede ser válida en ese aspecto, incluso señalando el error. Bueno, él enseña el cristianismo erráticamente o de manera errónea y nadie dice que lo enseña, porque la validez está en esa competencia, en esa capacidad de enseñar algo. Entonces, como maestro, válidamente es maestro, enseña, aunque sea el error. Entonces, esa parte yo sí la matizo. Yo creo que esto es lo que decíamos al principio, ¿no, Cristian? Que tendríamos que limitarnos al terreno de la revelación. Al terreno de la revelación. Entonces, sí, por ejemplo, mis papás, ellos sí son una autoridad legítima, incluso instituida por Dios. Pero ellos, en cuanto a la revelación, ellos no tienen potestad, no tienen facultad y no tienen la promesa del Espíritu Santo que los iba a asistir. Mira, es que ese es el problema, José. Vamos a ver lo que dice Cristian, vamos a ver. Realmente el problema es que el católico parte de una interpretación de las promesas de Cristo. No, ¿cómo que interpretación? Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Cómo así? Espérate. El problema es que el católico parte de una interpretación de las promesas de Cristo. Por eso les hacía la pregunta inicial, si reconocían la legitimidad de las autoridades del Antiguo Testamento. Reconocemos de que Dios instituye autoridades en el Antiguo Testamento y esas autoridades eran legítimas. ¿Por qué hago la pregunta? Porque en la cosmovisión judía interpretan, al igual que interpreta el católico, las promesas de Dios de una manera conveniente. Pero un error grandísimo tiene Cristian aquí, chequen. Nosotros somos cristianos. Pero mira, Cristian, mira, no sé si te has fijado. Claro, nosotros somos cristianos y nosotros le creemos a la iglesia, a los maestros que Jesús dejó legítimamente y que tienen una asistencia para guiarnos a toda verdad, guiado por el Espíritu Santo. Punto. No tenemos que ver nada de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, los antiguos maestros, los antiguos qué sé yo. No nos interesa eso. Somos de una nueva alianza. ¿Y qué es lo que Cristian está diciendo? Parte de la interpretación. No, yo sé. Permíteme terminar porque ustedes tuvieron un buen espacio para hablar, por favor. Sí, dejen hablar Cristian, que tiene un ratico que no habla. Exprésate, dale. Permítanme matizar. A ver, ¿a qué voy con esto? Ejemplo. Hace poco escuché el debate de Rick Gordon con alguien, creo que era con Néstor. Y él decía, y traía sobre la mesa el caso de Chabetay Ben Yosef Baz. Es más, ese argumento lo utilizó también Hugo Delgado en su momento. No me gusta utilizar nombres acá, pero pues al menos es de común conocimiento que lo utilizaron. Y ellos reconocían de que Chabetay Ben Yosef Baz afirmaba de que los maestros o los guías del Antiguo Testamento, los rabinos o al menos los sacerdotes o los jueces, perdón, gozaban de la asistencia del Espíritu Santo para que enseñaran la verdad y no saliera mentira de sus bocas. A ver, el problema acá es un problema interpretativo. ¿Por qué? Porque el católico parte de las promesas de Cristo e interpreta una asistencia especial, un carisma de infalibilidad. Lo mismo hace el judío, interpreta de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y afirma y sostiene. Lo mismo hace los protestantes, creen que tienen la asistencia también del Espíritu Santo. ¿A quién fue dada esa asistencia realmente? Tiene de que el Espíritu Santo los guía y los direcciona para enseñar la verdad. ¿Pero no se supone que es eso lo que tenemos que hacer? Acá viene el punto fundamental. ¿Qué entiende por verdad el judío? ¿Qué entendía por verdad Jesús? ¿Qué entendía por autoridad legítima y vinculante Jesucristo? Porque el problema del católico es que interpreta que la autoridad es legítima y la competencia para enseñar garantiza llegar a la verdad doctrinal, que ese es el gran problema. Sí, pero no se supone, ok, ya te dejé que terminar la idea, ¿no? Porque yo tampoco he hablado mucho, pero no se supone que eso es lo que los cristianos debemos hacer. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Entonces, la pregunta que te iba a hacer, y realmente es una pregunta, pero es una pregunta más bien para que tú la analices. ¿No te has fijado que siempre cuando tocamos estos temas, siempre hay un punto en el que rompemos el hilo de lo que separa protestantes de católicos
Y cuando digo rompemos me refiero a ti en lo particular. De repente abandonas la interacción que debe existir entre católicos y protestantes para regresarte al judaísmo. Uy, claro, porque como él no puede sostener lo que él cree con lo que piensa el protestantismo, se va para allá, para el judaísmo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, somos cristianos todos. Y luego quieres usar el judaísmo como una religión distinta al cristianismo. Exacto. Para decir que por lo tanto ellos interpretan de una manera y los católicos interpretamos de otra manera. Muy bueno, José, muy bueno. Pero es que ellos ni siquiera son cristianos. Entonces yo no sé cómo aludir al judaísmo estaría eso probando o justificando tu posición como protestante. Te contesto. Perfecto. Mira, mi estimado José, simplemente estoy trayendo sobre la mesa los puntos fundamentales desde los cuales ustedes parten para sostener la infalibilidad de la Iglesia, por supuesto en ciertas circunstancias, para decir y afirmar que si el católico es coherente, debe afirmar ese tipo de infalibilidad también en el Antiguo Testamento. Porque las prerrogativas que sostiene el católico también se cumplirían en el magisterio del Antiguo Testamento. Asistencia al Espíritu Santo, promesas de Dios. Permíteme. Entonces, ¿por qué traigo el judaísmo? No es porque yo sea judío, ni porque esté judaizando, ni esté enseñando la doctrina del judaísmo. Simplemente quiero mostrarle al católico las consecuencias de sus afirmaciones. Si sostienen legitimidad divina, si sostienen asistencia al Espíritu Santo, si sostienen o parten de una interpretación de las escrituras privadas, pues yo también tendría que afirmar lo mismo del judaísmo. El judaísmo también parte de legitimidad divina, promesas. Cristian, yo te entendí el punto. Disculpa que te ataje. Pero yo aquí me pongo a razonar. Yo me pongo a razonar lo que tú estás diciendo. O sea, tú parecieras que quisieras que uno te reconociera infalibilidad en la cátedra de Moisés. Pero yo veo tranquilamente, yo creo que yo, Hugo Ariza, me hago cargo de lo que te voy a decir. Yo tranquilamente te puedo reconocer infalibilidad en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Concerniente a enseñar lo que es el significado de la Torá. Pero aquí viene un fenómeno histórico, que tú dices, ustedes parten, tú también deberías de partir de allí, porque eres cristiano, del fenómeno de Cristo, del fenómeno de la plenitud de los tiempos, la llegada de Cristo. Si a ese Dios todopoderoso le ha prometido a ese pueblo judío infiel de que va a venir el Salvador, y el Salvador llegó, y ahora delegó la autoridad que tenía la cátedra de Moisés, ahora la tiene la cátedra de Pedro, ¿cuál sería el problema? No, y ya estaba profetizado que que iba a haber cambio de ley. Eso estaba profetizado. Porque el único problema que yo veo, un obstáculo a tu postura, es que Cristo diga, bueno, ahora ustedes tienen la autoridad, pero ustedes la van a perder porque voy a mandar a otro Salvador. O voy a volver a venir a establecer otro magisterio distinto al de ustedes. Y eso no está en el Nuevo Testamento. Mira, tú sabes que al afirmar lo que afirmaste, tú te estarías disparando en el pie y simplemente tirando por el piso toda la cosmovisión católica. No. Te lo voy a decir por qué. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Es el fenómeno histórico? Te lo voy a mostrar. Primera pregunta. ¿Cuál fue la autoridad legítima que que Dios en el Antiguo Testamento estableció? El sacerdocio levítico. Ok. Perdón. Ahora te contrapregunto ahí. Yo te concedo, sí. El sacerdocio arónico y levítico. Perfecto. Ajá. Y el mismo Dios no estableció de que ya fue ese sacerdocio insuficiente bajo los sacrificios de animales, ya no le eran competentes. ¡Qué bueno, Hugo! ¡Qué bueno! Espérate. No, mi línea de argumentación no va hacia allá, mi estimado. No, pero es el evento, Cristian. No. Es lo que pasó. Espera, es que estás presumiendo algo que no te voy a preguntar, no voy hacia allá. Porque tú reconociste la legitimidad en la cátedra de Moisés, de la cátedra de Moisés en los fariseos. Te pregunto, ¿de quién heredaron los fariseos esa autoridad? ¿Qué reconoció Jesús? ¿De quién la heredaron? ¿Pero qué tiene que ver, Cristian? Ojo. Simplemente te estoy demostrando de que la autoridad legítima es un reconocimiento comunitario, no como en la cosmovisión católica, que es algo de sucesión, algo que se hereda. Porque es más, si fuéramos... ¡Wow! Cristian quiere quiere desvincular esa autoridad que Dios le dio a los apóstoles y que los apóstoles le fueron dando a los demás discípulos. ¿Qué? No, qué mal. Pues la visión farisea... Dios establece sacerdocio. Escúchame. Dios establece sacerdocio, ¿no? Levítico, arónico, perfecto. Ajá. Los descendientes van teniendo esa sucesión genealógicamente de los sacerdocios. Ahora te pregunto, te pregunto,
Dios en un punto A los estableció y en un punto B a ese mismo Dios le dio la gana de decir, ya eso me es insuficiente. Exacto, ese es el punto. Ya eso no me sabe a nada. Ya para mí eso no sirve. Ahora voy a instituir algo nuevo. Cambia esto, quita esto y pon esto ahora nuevo. Exacto. ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? Sí. Sí, pero ¿Y entonces? te estoy preguntando, ¿de dónde heredaron los fariseos la autoridad que Jesús les señaló? Recuerda que los saduceos son los herederos legítimos de los sucesores sacerdotales. Pero los fariseos eran los protestantes de nuestro tiempo y tenemos a un Jesús señalando a los protestantes del judaísmo, porque el fariseísmo no existía en el tiempo de Moisés. Es irrelevante. Sí, es irrelevante, porque Jesús está reconociendo autoridad en una comunidad que no tenía sucesión sacerdotal, no tenía autoridad. Una pregunta, Cristian. A ver. Es que yo sí estoy de acuerdo con Hugo, que esto que tú comentas sobre la autoridad que habría tenido el sacerdocio veterotestamentario en la antigua alianza, ¿cómo eso vendría a impactar? Mira, es muy semejante al argumento que intentaste hacer del judaísmo, ¿no? Ahora ya estás apelando al sacerdocio del Antiguo Testamento, pero de nuevo la pregunta es la misma. ¿Cómo eso impactaría tu posición como protestante o cómo la justificaría o qué relevancia tiene eso en lo que nos separa católicos de protestantes? Yo también estoy de acuerdo con Hugo. No veo cuál sea la relevancia de constantemente estar apelando a los judíos. Yo la verdad no lo veo. Mira, te respondo. La legitimidad en el mundo católico sí o sí está vinculada con la sucesión apostólica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, perfecto. Espera, permítanme por favor continuar. No, sí, mira, déjate digo algo, Cristian, que creo que sí lo necesitamos escuchar los tres. Como no estamos en debate, hay que permitirnos el uno al otro tener momentos de interrupción para que no sea muy quebrada la conversación, ¿no? Porque ni uno de los tres podemos reclamar. Sí, ¿se escucha? Sí, sí te escucho y te vemos y te escuchamos perfecto. Okay. O sea, yo me debo dejar interrumpir y me debo dejar que me quiten la palabra, está bien, ¿no? Mientras no sea algo irrespetuoso, ¿no? Digo esto porque van varias veces, ¿no? Que queremos como exigir que no se nos interrumpa y no, es que no estamos en un debate formal. Hay que dejar que el otro nos interrumpa. Es un diálogo. Adelante, Cristian. Ok. En el catolicismo, la legitimidad. Recuerda que todo nuestro debate gira en torno a la legitimidad de la autoridad. En el catolicismo, la legitimidad está vinculada sí o sí a la sucesión apostólica. Les estoy presentando un caso donde Jesús, por eso la importancia de decirlo, Jesús, nuestra máxima autoridad. Jesús reconoce legitimidad en un grupo de judíos que eran ilegítimos. ¿Quiénes eran los judíos? Todo lo que está diciendo Cristian ahora es irrelevante porque eso era en el Antiguo Testamento. Luego, él ya reconoce y legítimamente instituye nuevo ministro de él, el maestro, discípulo, en su nueva alianza. Él lo instituye, los nuevos ahora. Estos son los míos, los que van a enseñar lo que yo les he enseñado, lo que van a transmitir. Y ellos van a tener una asistencia especial con el Espíritu Santo. Ya, no importa lo que sucedió antes. Eso no lo entiende Cristian. Autoridad legítima religiosa del Antiguo Testamento. Los sacerdotes, los saduceos eran los herederos de la línea de Aarón. Ellos eran las autoridades legítimas. El fariseísmo nace como consecuencia del exilio. Eran personas que reclamaban autoridad comunitaria. Es más, si quieren me permiten, bueno, no sé si el tiempo lo da, hace poco hice una reflexión y la compartí en mi Facebook donde decía de que en el judaísmo la sucesión se socava desde el mérito que tiene el que estudia y profundiza en la Torá. Para el judaísmo del tiempo de Jesús, y es más, Jesús era posiblemente fariseo, la autoridad derivaba del estudio de la Torá, de la profundización. Aquí la pregunta, Cristian, es ¿qué impuso Cristo, maestro? Exacto, en el Nuevo Testamento. Ese es el punto. Jesucristo está reconociendo autoridad legítima en una autoridad ilegítima. Pero no impuso, y él luego no impuso, no hizo un cambio de sacerdocio, no impuso unos maestros para enseñar lo que a él le concierne, la plenitud de la revelación. Cambio de ley. Hugo, realmente no estás entendiendo mi punto. Pero no, lo que estoy mostrando es que en un punto... Yo estoy entendiendo el punto de Cristian. Cristian lo que quiere decir es que como él reconoce que hubieron autoridades en otro punto por allá, también puede haber autoridades en el protestantismo. Eso es lo que quiere decir Cristian, tú verás. Yo te podría conceder todo lo que me estás diciendo, pero en un punto B, partamos de la persona de Cristo y lo que instituye para nosotros. Exacto.
Realmente, de fondo, lo que quiero demostrar yo es que la legitimidad no está suscrita solamente a una sucesión, a una vinculación comunitaria o a un magisterio. Ahí. Puse el caso exactamente de los fariseos. Los fariseos son el equivalente al protestantismo actual. ¿Por qué? Porque el fariseísmo nace posterior, muchos años después, posterior al exilio, y no hacían parte de la sucesión de los sacerdotes. Y es más, los saduceos eran los sacerdotes, los fariseos simplemente eran rabinos que por mérito, no por sucesión, por mérito de su estudio en la Torá, por la profundización, por su vida intachable. Eso quiere llevarlo Cristian, eso mismo quiere llevarlo al protestantismo para decir que ellos tienen autoridad también, tienen reconocimiento, aunque no tengan sucesión. Eso es lo que Cristian está tratando de hacer. Se ganaban el rótulo de rabinos y Jesús reconoció la autoridad. Entonces mira que realmente el punto es que Jesucristo reconoce la autoridad no por sucesión, no por herencia, sino porque por mérito. Y ese es realmente el punto de discusión. Porque el protestantismo casualmente sostiene lo mismo. El líder protestante no dice, yo necesito... Entonces eliminamos, entonces bajo tu punto de vista, eliminamos, hacemos así con lo que ha dicho Cristo y ha impuesto Cristo, que ha instituido unos maestros. Exacto. Hacemos así con lo que entendieron los primeros cristianos, incluido San Pablo, y los mismos apóstoles, hacemos así y no lo miramos. No, mi estimado, es una falsa dicotomía. No, claro, porque, a ver, si tú me colocas a mí, bueno, es verdad, Jesús en un punto incluso no solamente reconoció, también dijo cosas e hizo cosas. Pero la hizo bajo una ley, bajo un pacto. Muere Cristo, resucita Cristo, como te va a decir Gálatas 4:21. Muerto el testador, ¿cómo es? Perdón. Muerto bueno, me disculpan la frase que dice ahí la Biblia, o sea, cuando muere alguien, pues queda el testamento. Bueno, ahora un nuevo testamento. Este es el nuevo testamento, como lo dice Gálatas. Ajá. Nueva ley, nuevo orden, nuevo sacerdocio, cambio de sacerdocio levítico y arónico. Porque el cambio que hay es de levítico arónico al orden de Cristo, tipo melquisediano. Aprende, Cristian. Entonces, yo aquí la verdad no veo relevante, estoy con el hermano José, aquí no veo relevante tu punto para la postura católica, para lo que sostiene el catolicismo, porque el catolicismo parte de la persona de Cristo y lo que él le impone a ellos. Incluso no parte de lo que hizo Cristo antes de la resurrección, donde estaba, y antes de morir, donde estaba era cumpliendo la ley antigua. Entonces, no le veo sentido. Aquí un pequeño paréntesis. Algunos preguntan en el chat que por qué hay solo un protestante, ¿no? Y hay dos católicos. Solo para informar a los que no saben, ¿no? Iba a estar otro protestante. Número uno, no es debate, ¿no? Para empezar. Pero sí va a haber otro protestante. De hecho, cambio la cámara. Aquí está Cristian, ¿verdad? Cristian, ¿quién iba a estar con nosotros? No tienes que dar muchos detalles, pero dinos quién iba a estar acá con nosotros. Había invitado a Leonardo Mendoza. Que perfecto. Entonces, solamente para que vean que sí, habíamos extendido la invitación a otro joven protestante, pero no se pudo por razones de fuerza mayor. Pero solo para los que tienen dudas en el chat, ¿no? Sí, porque en el chat estaban atacando ahí, de que, ¿qué pasa? Que dos católicos para un protestante. No, habían invitado, fue que no llegó. De hecho, al principio le pedimos, como quien dice, permiso a Cristian para continuar así, y dijo él, sí, no hay ningún problema porque no es debate, vamos a tener un diálogo. Un diálogo. Y entonces para que sepan, ¿no? Ahora sí, yo creo que ese punto sí es válido, Cristian. Si te fijas, este punto de los judíos y todo esto no tiene realmente nada que ver con lo que nos separa católicos de protestantes. O sea, ¿qué estoy diciendo? Alguien podría decir, bueno, José, tú dices que no es válido el argumento de los judíos y el argumento del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, pero tú lo dices porque eres católico, José. Realmente no necesito ser católico para entender que el orden de autoridad que existía en la Antigua Alianza no viene a impactar aquello que nos separa católicos de protestantes, a saber, la idea de la sola escritura, que es donde debemos estar centrándonos, ¿no? Claro. Sí, realmente el problema es que al desechar lo que propongo yo es más o menos mostrar un Cristo incongruente, un Cristo incoherente. No. Porque ¿Por qué? Si hablamos de legitimidad, asumiríamos de que Cristo también, en cierta manera, señala de forma coherente la legitimidad autoritativa. Pero tú ya dijiste que legitimidad no equivale a infalibilidad. Ajá. O sea, no prueba nada ese punto. Todavía concediéndole eso, no prueba nada su punto. Y otra cosa que no te voy a aceptar es que digas que Cristo es incongruente. Es que tú pareciera que tomaras todo lo que hizo Cristo como si fuera una sola cosa, y no es así. Hay un antes, hay un medio y hay un después. Hay un inicio, un nudo y un desenlace, maestro. Cristo nace bajo tu premisa. Todos tendríamos que circuncidarnos porque Cristo se circuncidó. Exacto. Bajo tu premisa, el bautismo sería todo el mundo a los 30 años que Cristo se bautizó. Exacto. Con Juan el Bautista. Hay cosas que Cristo hizo. Muy bueno. Y dijo, bajo la ley.
O sea, no tiene sentido lo que estás, o sea, no estás viendo el orden de los sucesos, campeón. No lo estás viendo. O sea, bajo tu premisa, ¿cómo va a ser incoherente? ¿Cómo es que Cristo se circuncida y Cristo se bautiza? Necesita circuncisión, necesita bautizarse. Se contradice después el concilio de Hechos 15 cuando es el bautismo versus la circuncisión. Exacto. Por eso te estoy diciendo, Cristian, creo que ahí estás entrando. ¿Qué problema? Imagínate que prefieres ver a Cristo incongruente que ver el orden de los sucesos. Ay. No, Hugo, no coloques esas palabras en mi boca. Realmente no. Simplemente estoy llevando todas las consecuencias lógicas desde su cosmovisión, desde lo que ustedes proponen. ¿Por qué? Porque acá le estoy proponiendo un caso particular donde Cristo, ojo, no un apóstol, Jesucristo mismo, señala legitimidad en una autoridad que técnicamente era ilegítima. Entonces, mi punto es el siguiente: la legitimidad no deriva de lo que propone el catolicismo, la sucesión apostólica. ¿Qué tiguerón es Cristian? Quiere desestimar la sucesión para así poder decir que ellos también son legítimos, los protestantes. ¿Qué tigre? Porque eso es lo que propone el catolicismo. No. La sucesión apostólica garantiza legitimidad. Acá tenemos a un Jesús señalando legitimidad en el fariseo, el cual no tenía sucesión. No. Ah, ya, mira, te la agarré aquí, Cristian. Ya entendió lo que quiere decir Cristian, Hugo. Dale, Hugo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Para conceder tu punto, te voy a conceder que Cristo señala a los fariseos como autoridad legítima, pero también al magisterio. ¿A cuál de los dos Dios, Cristo, le concede la asistencia del Espíritu Santo para enseñar, para lo que concierne a él, al momento de enseñar no fallen? Ahí está el punto, ahí. Concediéndote eso. Entonces ese sería el tema. Ese sería el tema, ¿no? Ese sería el tema. Sí, ok, perfecto. Pero mira lo siguiente, yo te proponía el caso. El problema que discutimos de fondo acá es la interpretación. El católico interpreta las promesas de Cristo. Ok. Te pregunto directamente, ida y vuelta aquí, Cristian, ida y vuelta. Ok. Cristo señaló a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero más no lo que ellos hacen. Ajá. Pero es autoridad legítima. Perfecto. Sí, lo estás reconociendo ahí más o menos entre dos. Pero también señaló a su magisterio, al cuerpo de maestros que él ha dejado que él instituyó. La cátedra de Pedro, ajá. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. ¿A cuál de los dos Cristo les dijo? Les he dejado el Paráclito para que los guíe a toda verdad. Por lo menos esa frase, materialmente, acéptala. Claro que tiene que aceptarla. A los apóstoles lo dijo. Y tienen infalibilidad y tú verás que el lío. ¿A quién se lo dijo? Materialmente. Después buscamos lo que significa eso. Pero materialmente, ¿a quién se lo dijo? Mira, el problema es que tú estás cayendo en un marcionismo. Estás separando el Dios del Antiguo Testamento del Nuevo. Sí, para ti el Dios encarnado tiene mejores promesas en cierta manera. Perdón, Cristian, perdón. No hagas muñequitos de paja ahí que no vienen al caso. Cristian, no salgas por la tangente. Fácil. Yo te voy a conceder que Cristo dijo, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Son los fariseos. Ok, hay legitimidad. Perfecto. Te la concedo. Okay. Pero también dijo, ustedes vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Mi pregunta es, materialmente, ¿a quién le dijo, les dejo el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad? Ojo, ese es el punto. A ver, Jesucristo a los apóstoles, sí. Pero en el Antiguo Testamento Dios también se lo dijo a los apóstoles. Pero en el Antiguo, pero el Antiguo Testamento ya no importa, no interesa, porque eso fue en el Antiguo Pacto. Ahora el Nuevo Pacto hay una asistencia especial de un grupo que él instituyó, que Jesús instituyó. Ya eso no importa lo del Antiguo Testamento. Jesucristo a los apóstoles, pero en el Antiguo Testamento Dios también se lo dijo a las autoridades. Ok, se lo dijo Cristo a los apóstoles en el año 33. Sí, y antes también se lo había dicho a los judíos. Y él mismo no cambió la ley y no puso ahora nuevo un perfecto. Ministerio. Estamos de acuerdo. Okay. Acá volvemos al mismo tema. Legitimidad no significa infalibilidad. Ok, no, pero hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Me estás aceptando. Escúchame. No estoy diciendo que son infalibles todavía. Ojo. Lo que quiero es que tú me reconozcas que Cristo los ha instituido a ellos. Ajá. Y ahora ellos son los que van a enseñar a Cristo. No más ahora la cátedra de Moisés. Ahora perfecto. es la cátedra de Pedro. Ajá. Ahora vamos a buscar cómo es posible que este magisterio sea infalible. Pero el Espíritu Santo. ¿O no? Mira cómo tragó seco aquí, Cristian, mírele la cara aquí, esta parte, Cristian. Ahora vamos a buscar cómo es posible que este magisterio sea infalible. Ahora. ¿O no? Uy, sí, claro, bueno, ya no me traigas más nunca la cátedra de Moisés a la mesa. Más nunca mencione el Antiguo Pacto, la cátedra de Moisés, los fariseos, no mencione eso porque ya eso no nos compete. Sí, claro, el problema es ya no me traigas más nunca la cátedra de Moisés a la mesa. No me la traigas más nunca. Ahora hay que debatir. Claro, me lo acabas. ¿Por qué? Porque me lo acabas de reconocer. Claro. Me acabas de decir que el mismo Cristo tenía la cátedra de Moisés, porque el Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces me acabas de reconocer que Cristo tenía
Dios tenía la cátedra de Moisés y ahora establece la cátedra de Pedro. Claro. Ya tenemos la legitimidad de un punto A a un punto B. Exacto. Ahora vamos a ver en el punto B Hugo, por qué esa cátedra es infalible. Hugo, usted no entendía mi punto. Mira, tenemos a un Jesús señalando autoridad legítima en los fariseos. ¿Estás Ajá. de acuerdo? Sí, ya dijiste que sí. Sí. Ok. El problema es que los fariseos no tienen cómo legitimar su autoridad. La forma en cómo legitimaban su autoridad era por medio de su amor, entrega y dedicación al estudio de la Torá. Ese Él quiere llevar eso mismo al protestantismo, porque para que el protestantismo tenga autoridad. Es muy tigre, Cristian. es mi punto, que la legitimidad que propone el catolicismo es incongruente con la legitimidad que Jesús asume en su entendimiento del Qué mal. O sea, que lo que Cristo dijo de ahí después no vale. Wow, qué mal. fariseísmo. El fariseísmo no tenía legitimidad heredada como propone el católico. Ese es el punto. Y esa es la cosmovisión protestante. Jesucristo es congruente con la cosmovisión protestante en el sentido que, aunque señala a los fariseos, ¿Cuántas iglesias quería Jesús? ¿Cuántas? Una sola fe, una sola iglesia. ¿Cuántas? Muchas iglesias, mucha fe, confesiones de fe. Como está el protestantismo ahora mismo. No, qué mal, Cristian. Jesucristo es congruente con la cosmovisión protestante en el sentido que, aunque señala a los fariseos como autoridades legítimas, ellos no tienen cómo legitimar su autoridad. Te puse el caso, legítimos eran solamente los sacerdotes. Es que la legitimidad del magisterio católico, del magisterio cristiano, ¿Depende de qué? Depende del mismo Cristo que se le otorga. No. ¿Cómo que no? Del magisterio cristiano. ¿Depende de qué? Depende del mismo Cristo que se la otorga. No, de la sucesión Claro apostólica. que sí. No, de que de la asociación apostólica, no, es de Cristo. Y luego, de ahí para adelante, sí, ya sin parte de la asociación apostólica, pero primero de Cristo. ¿Qué problema? ¿Depende de qué? Depende del mismo Cristo que se la otorga. No, de la sucesión Claro apostólica. Que sí. Ese es un anexo, obviamente también, pero Exacto, es un anexo después de que están los primeros. No. ¿Son sucesores quiénes? Que vienen de Cristo mismo. Porque aquí Te pregunto. Vaya. Pero responde primero. No me confundas validez con legitimidad. Escúchame. No me confundas validez con legitimidad. La legitimidad de los ministros de Cristo descansan de que el mismo Cristo los ha instituido. Exacto. Es como si yo fuera ejecutivo de un país. La legitimidad de una oficina que va a cumplir cierta función, su legitimidad descansa de que yo como ejecutivo la he instituido para eso. Allí reposa la legitimidad. ¿Cuándo instituyó Dios a los fariseos como autoridades legítimas que Jesús reconoció siendo Dios? ¿Cuándo instituyó Dios en el Antiguo Testamento la autoridad legítima a los fariseos que Jesucristo luego señaló como verdadera legitimidad autoritativa? Dime cuándo. Porque ese es su argumento. No, perfecto. El hecho de que lo reconozca yo te lo concedo. Por eso te digo, el hecho de que lo reconozca como que hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, él mismo la está reconociendo. O si la reconoció antes, no te la tengo, pero con esa es suficiente para al momento de señalarlo. No dijo, no, ustedes no son los legítimos, nadie tiene que escucharlos a ustedes. Hugo, entonces yo te concedería esa parte. Pero si ya pasamos de esa afirmación, Cristian, ya pasamos ese punto. No, pero es que tú me estás diciendo la autoridad. ¿Por qué te regresas? Tú estás diciendo la autoridad de los ministros del Nuevo Testamento derivan de la autoridad de Cristo que les otorgó. Yo te estoy planteando porque es un fenómeno posterior. Es un fenómeno posterior. ¿O no? Mira, tú estás asumiendo de Pero ya va, Cristian, ¿es un fenómeno posterior o no? Exacto. Sí, pero el Dios del Antiguo Testamento no cambia, no muta. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Oh, ya entiendo el problema. Ahora entiendo un poquito más del problema de Cristian. Escuchen lo que él dice para ver si ustedes se dan cuenta. Escuchen lo que dice Cristian aquí, oye. Y pues, el Dios del Antiguo Testamento no cambia, no muta. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Óyeme, como el Dios del Viejo Testamento ya reconoció eso, este nuevo Dios, según Cristian, no puede tampoco establecer como otro. Eso es lo que está diciendo Cristian, pero no. Lo que pasa es que eso ya estaba instituido, de que ese iba a haber cambio de ley, nuevo orden. Él no entiende nada. Pues el Dios del Antiguo Testamento no cambia, no muta. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Estás como haciendo una distinción entre... No, porque, a ver, entonces no, ¿la ley cambió en algún punto, sí o no? Claro que cambió en un punto. Eso es lo que Cristian no puede ver. Dios mío, el protestantismo. ¿Hasta cuándo? Sí, claro, por supuesto. Y entonces exactamente a eso me refiero yo. Viste que está reconociendo un tipo de cambio, una acepción en el concepto. No te rías, Cristian, no te rías, que tú sabes que es así. Exactamente a eso me refiero yo. Viste que está reconociendo un tipo de cambio, una acepción en el concepto cambio. Sí, pero exacto. Antes para entrar al pueblo de Dios la circuncisión, y ahora ¿qué se necesita? El bautismo. Hugo, estamos hablando de legitimidad. Te estoy presentando un caso donde Jesús, Dios, Cristian, reconoce legitimidad sin una institución divina que los haya señalado. Perdón, hay que. ¿No está entendiendo? Voy a interrumpir un poco. Yo no entiendo, perdón José, pero yo no entiendo por qué Cristian me acepta en un punto A
de que Cristo señala a los fariseos como legítimos y en un punto B a los apóstoles. Sí, entonces, que maticemos con el punto B. No, ahora, ya, es como que él no quiere aceptar que Jesús luego cambia todo. Él no quiere aceptar eso. ¡Wow! Conocer cuál de los dos es infalible, porque va a depender del mismo Cristo a cual le otorga la capacidad de no errar. Sí, de hecho. Y estoy bajo sus mismos conceptos, que los tengo anotados. Okay. Competencia y capacidad, porque es así, tiene razón. Es una competencia que tiene el magisterio, no propiamente por ello, sino por el mismo Dios. Ok, perfecto. Ok, pues es que para eso estaba interviniendo, porque yo veo que Cristian ya concedió el punto. Y regresa. Y vuelve para atrás. Ajá, y se regresa. A ver, Cristian, te pregunto, no para que te extiendas, pero simplemente para que respondas sí o no, o más o menos. Ay, bobo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que concediste el punto cuando Hugo te hizo ver que aunque es el mismo Dios, entre la antigua y la nueva alianza, sí hay cambios en la manera en que Dios hace las cosas, en el liderazgo que Él instituye y cómo se da a conocer? O sea, sí hay cambios, más allá de que sea el mismo Dios. Sí, claro, hay un cambio administrativo, pero ojo, realmente eso no socava mi punto. Porque, o si no, tendríamos a un Dios incongruente y, por supuesto, Dios no puede ser incongruente. Congruente es tu interpretación, Cristian. Mira, es que no me han entendido el punto. Congruente es tu interpretación, está buena. Me gustaría tu opinión, José. Sí. Tenemos a un Jesús, Dios, señalando legitimidad, ustedes ya lo reconocieron, en los fariseos. El problema es que los fariseos no tienen forma de mostrar su legitimidad. Ellos simplemente la adquirieron por virtud, por mérito. Es más, les voy a leer, denme un segundo. Eso es lo que quiere Cristian. Como ellos la obtuvieron así, sin legitimidad, y como la tuvieron, así él quiere llevar eso al protestantismo, que ellos también van a adquirir esa autoridad, y eso está muy mal. Un principio que se maneja dentro de del Talmud judío, que es el siguiente. Vea, dice, Orayot 3.8 dice, un erudito bastardo debe ser salvado antes que un sumo sacerdote ignorante. La erudición con linaje defectuoso es, por lo tanto, preferible a la ignorancia con el mejor linaje. ¿Esto en qué sentido socava el catolicismo? De que para el católico la legitimidad deriva de la sucesión apostólica. Sin sucesión apostólica no hay legitimidad, y eso lo tiene que sostener el católico hoy y siempre. El problema es que tenemos a un Jesús, Jesús. Hay una falacia ahí, José. Hay una falacia ahí, José. Hay un muñeco de paja contra el catolicismo. Termina, que ya se la doy a ver. Acá tenemos a un Jesús señalando legitimidad en un grupo de personas, porque los fariseos era una comunidad, digamos, un grupo significativo dentro del judaísmo, que su autoridad no derivaba de una herencia, ni de una sucesión, ni de ser herederos de un nombre, un apellido, no. Acá tenemos a un Jesús señalando la legitimidad del fariseo, que reclamaba legitimidad por ser coherente, enseñar la doctrina, amar la Torá, explicar la Torá y sus virtudes en específico. Hay una falacia en lo que plantea, es un muñeco de paja que plantea el hermanito Osorio cuando ve el catolicismo, que solamente es la sucesión. Es la sucesión y también esa coherencia con la doctrina. El ministro. Pero mencionaste ese punto. Mencionaste ese punto nada más como si fuera una visión calvinista. No lo es. El católico sostiene que el ministro legítimo, aparte de ser legítimo, tiene que sostener, para mantenerse en esa legitimidad, tiene que mantener la correcta doctrina, la coherencia con la doctrina. Entonces, allí hay eso que matizarlo. ¿Por qué? Porque pierde legitimidad y solamente puede quedar con validez. Pueden devolver el video y escuchar. Dije, no hay legitimidad sin sucesión apostólica. Eso no es una mentira, no es un nombre de paja. Pero parte, no. Escúchame, pero que parte de que primero Jesús instituyó y luego de ahí en adelante sí. Es algo incompleto. Es algo incompleto. Exacto. Porque tendría que ser, para que sea legítimo, tiene que ser las dos. Exactamente. Y si falta una, la distinción, porque te falta, si falta una, se sigue que es ilegítima. No, fácil. Puede perder. Escúchame. Si falta una. Pero por eso te digo, entonces aquí hay que matizar entonces entre legitimidad y validez. Yo estoy hablando de legitimidad. Ok. Entonces en la legitimidad tiene que estar la prerrogativa. Yo eso te lo acepto, pero aparte de eso, yo no negamos lo que tú estás diciendo, solo que lo que tú estás diciendo es incompleto, incluso para con los fariseos. No. Ahora, te hago una pregunta, Cristian. Cuando tú dices, ¿verdad? Porque, a ver, yo te hago la pregunta. Tú me concediste el punto y otra vez te regresaste. Yo, ese punto, no tengo problema con que Cristo diga que los fariseos son legítimos y que los apóstoles son legítimos.
Ahora la pregunta es, ¿son los fariseos los que están instituidos para enseñar lo concerniente a Cristo? No. ¿O son los apóstoles los que están constituidos para enseñar lo concerniente a Cristo? Los Aparte apóstoles. de eso, la segunda pregunta que se sigue es, ¿esos que fueron constituidos para enseñar lo concerniente a Cristo, recae sobre ellos la promesa de Cristo que van a ser guiados a toda verdad por la asistencia del Paráclito? Esa es la pregunta que hay que responder según la Biblia. Eso es lo que acabaría Vamos a ver si reconoce este diálogo, debate, lo que se llama. No es tan fácil, no es tan fácil, mi estimado. ¿Vas a que hablar, no? José? Sí, como me habías pedido mi opinión, no es mi tan opinión es la fácil. siguiente. Aunque no lo has citado explícitamente, yo me imagino, porque conozco la escritura, que te refieres al pasaje donde el Señor dice, cuando los escribas y fariseos se sienten. Me imagino que te refieres a eso, ¿no? Ay, Pero si te fijas, Cristian, ese pasaje no está legitimando precisamente a los fariseos y a los escribas, sino más bien es la cátedra de Moisés. Porque ahí el foco es que se sientan ¿en dónde? En la cátedra de Moisés, para transmitir al pueblo lo que recibieron, que no depende de que seas fariseo o que seas un escriba, sino simplemente es para enseñar al pueblo lo transmitido. Jesús, la razón por la que él argumenta que deben obedecer lo que ellos enseñen es porque se sientan en la cátedra de Moisés. Y para muestra un botón. Porque en ese mismo pasaje, más adelante, les dice, pero no imiten su mal ejemplo, su mal testimonio, su corrupción. José, bienvenido a la sola escritura. Eso es sola escritura. No importa el mensajero, importa es el mensaje. No importa quién se siente en la cátedra, si importa es el mensaje central. Eso es sola escritura. el mensaje central, pero ¿cuál mensaje? ¿Un mensaje erróneo o un mensaje verdadero, una doctrina verdadera como la que enseñó Jesús, o una doctrina que se están inventando en el transcurso? Ojo con eso. Mira, No, a ver, Cristian, para nada. Eso no es solo escritura, porque esto la Iglesia Católica siempre lo ha creído. ¿Por qué crees que, mira, cuando los protestantes nos dicen a nosotros, mira ese obispo liberal, ese obispo que está enseñando estas cosas que no están de acuerdo? O mira, José, el teólogo de la Universidad de Notre Dame, el teólogo de la Universidad de Notre Dame está diciendo cosas que se desvían de lo que ustedes tanto dicen que... Arrio, Sergio, sí. Nestorio, o sea, es lo claro, que no, entonces, no celebres, Cristian, no celebres algo que no tienes que celebrar ahí. El punto principal aquí no es que porque nosotros afirmamos que no depende de un individuo, ya sea de un fariseo en el Antiguo Testamento, o no depende de un obispo en el Nuevo Testamento, eso no significa que ya creemos en sola escritura. Significa simplemente que estamos reconociendo que los ministros, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, deben transmitir al pueblo lo que ellos a su vez han recibido. Y eso es lo que llamamos tradición sagrada. Y parte de la tradición sagrada es lo que está en las páginas de la Biblia. Ay. Por eso nosotros también no creemos en sola escritura, aunque no hemos tocado ese punto todavía. Pero para nosotros palabra de Dios no es solo lo escrito. Para nosotros tampoco. Y aparte, eso que me dijiste, habría que ver las consecuencias lógicas de lo que acabas de decir. Preguntarte. Cuando dices que para nosotros tampoco, ¿a quién te refieres? ¿Quiénes son esos nosotros? Ay, pero wow. El protestantismo. Déjame y para que interactúes con la pregunta, voy a matizar un poco más, voy a extenderme un poquito más lo que dijo José. Y no puedes celebrar que eso es la escritura, porque aunque Cristo diga que se refiere a la cátedra de Moisés, como matizó el hermano José, a la cátedra de Moisés, como matizó el hermano José, ¿necesitaban un sacerdocio para los sacrificios? Okay, no entiendo la pregunta. ¿En el Antiguo Testamento? No entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Aparte de la enseñanza, ¿qué más había aparte de la enseñanza? ¿No había un ritualismo en el sentido neutral, para que no te sientas tan atacado con la postura católica? ¿Necesitaban ellos un sacerdocio legítimo y válido? Sí. Claro, y eso casualmente socava tu visión católica. No, para nada. Tenemos dos autoridades legítimas. Para nada. Una sacerdotal y otra farisea. Para nada, la historia del cristianismo está a mi favor. Tú eres el que está en contra de la historia del cristianismo, porque yo como católico creo en las dos concepciones, en las dos prerrogativas que se deben de cumplir dentro de la Iglesia de Cristo. Que eso no niega que existan lobos. O sea, tú quieres ir contra las mismas palabras de Cristo y con lo que ha entendido el cristianismo todos los tiempos. No significa. Es que una cosa, Cristian, a ver. Tú mismo te disparaste en el pie. No, para nada. Es que yo no te voy a negar lo evidente. ¿Por qué? Porque existe un Arrio, existe un Nestorio,
existe un Sergio, existe un Focio, existe un Lutero, o sea, existe un Enrique, existen Raimundo y todo el mundo de herejes. Me hago entender que son maestros que tenían legitimidad y perdieron su legitimidad y enseñaron cosas distintas. Escúchame. O sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Tú reconoces legitimidad en los fariseos, ¿cierto? Me dijiste que sí. Para llevar a cabo tu punto de que ese punto prueba de que en un punto A Cristo señala a esto con autoridad legítima, no importa, no tiene sentido, pero el punto mío es, si señaló a los apóstoles como la autoridad que debe de enseñarnos lo que él concierne. Claro, y ya te señalé que es una autoridad legítima. Ya te ok. Entonces, ahora, ¿cuál de las dos? Ya, ok, ahí quedamos. Okay. Ahora, ¿cuál de los dos magisterio le ha dejado la promesa del Espíritu Santo para que al enseñarnos lo que él concierne no falle? Ese es el punto. Vamos a ver. ¿A los fariseos o a los apóstoles? Escúchame, te repito lo mismo que te mencioné. Pero responde, Cristian, responde. Lo debo matizar. Responde. No es serio, Cristian, no es serio. Responde. Número 1. Ustedes asumen de una interpretación de las promesas de Cristo. No. Yo te dije que solamente materialmente. Dámelo materialmente. Respóndemelo materialmente. ¿A quién? Material. No sé qué significa eso. Ya, listo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, ahora vamos a... Porque para mí el significado de que Cristo le haya dejado el Espíritu Santo a los apóstoles para que al momento de enseñar lo que a él concierne no fallen, para mí eso es infalibilidad. Ahora, ¿qué significado tiene para ti que Cristo haya dejado el Espíritu Santo a los apóstoles? Ojo. Para enseñar, para llevarnos a toda verdad. ¿Qué significado tiene para ti eso? ¿Eso no es infalibilidad para ti? Ahí tendríamos que chocar. Ahora vamos a reducir más a fondo el debate. Claro, porque si tú reconoces que ya Dios dejó maestro los 12 discípulos y a esos 12 discípulos le va a dar un respaldo del Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Eso no es infalibilidad. ¿Qué opinan los protestantes? ¿Qué? Hugo, casualmente te puse sobre la mesa 2 casos de 2 apologistas católicos, Rigo y Hugo Delgado, donde ellos afirman de que la promesa del Espíritu Santo también era de los judíos. Esa asistencia también estaba en los judíos. Pero ese es un punto A. Yo estoy hablando del punto B. Exacto. O sea que no cojas para el punto A, coge para el B, porque en el B Jesús ya instituye nuevas personas, nueva ley, su iglesia, nuevo ministro. También estaban los judíos. Pero ese es un punto A. Yo estoy hablando del punto B. O sea que la infalibilidad de los judíos ya no va esa. También implicaban que podrían enseñar error. Ejemplo, que Jesucristo no era el Mesías. No, lo que yo aquí matizaría de que si Cristo estableció ahora nuevamente un magisterio, en el pacto nuevo instituyó una cátedra que no es la de Moisés, sino que es ahora la de los apóstoles, la del apóstol Pedro. ¿Sí o no? Claro, ese es el punto. Si hay, sí o no. Es el fenómeno, Cristian, es el fenómeno. ¿Tú aceptas de que la asistencia del Espíritu Santo estaba con los maestros que instituyó Dios en el Antiguo Testamento, sí o no? Ojo, repito, Rigo y Hugo Delgado lo afirmaron. ¿Tú estás de acuerdo con ellos? A ver, está buena esa. A ver, está buena. A ver. Es que yo me hago cargo de que podría concederte eso. ¿Se entiende? Entonces, pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí. El Espíritu Santo y Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha establecido ahora, por mandato del Padre, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por potestad del Padre, ha establecido algo distinto a lo que estaba establecido en el sentido de que, vamos a llamarlo plenitud, para que no sea un cambio, la palabra cambio no sea tortuosa ni repele, pero ha establecido ahora algo que no es lo del antiguo, sino como que algo mejor, perfecto. ¿Sí o no? Hugo, realmente no alcanzas a notar las consecuencias de tus afirmaciones. ¿Qué? Que está negando el fenómeno eres tú, Cristian. Claro, está negando que Jesús instituyó una nueva ley, un nuevo ministro. Creo que las consecuencias son inevitables. Si el Espíritu Santo asistía al Antiguo Testamento, a los ministros del Antiguo Testamento, no podían haber señalado a Jesucristo como el falso Mesías. ¿Qué? A los ministros del Antiguo Testamento no podían haber señalado a Jesucristo como el falso Mesías. A ver, Cristian. ¿En qué punto de la historia comenzó Dios a prometer un Salvador y por qué comenzó a prometer un Salvador? ¿Se perdió el pueblo? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero estamos hablando de un carisma de infalibilidad, no de salvación. Es que ahí está el detalle. Yo te lo concedo para que tú me concedas el fenómeno, porque yo no voy a ver infalibilidad activa como se ve en el Nuevo Testamento de Cristo hacia los apóstoles, con una promesa no de un nuevo Salvador, como si la había en el Antiguo Testamento, la promesa de un Salvador, la promesa de un Cristos.
Sí. Acá no hay una promesa de un Cristos. Acá hay una promesa que hasta que Él venga. Es que, de nuevo, exacto, hay una promesa hasta que Cristo venga, lo va a asistir a toda verdad el Espíritu Santo. Va a estar con nosotros siempre. Hay una promesa. Y si Dios promete, sabemos que cumple. No va a cumplir con esos nuevos ministros que Él instituyó y que Él dejó y que dejó el Espíritu Santo para que lo guíe. Eso es infalibilidad. ¿Qué? ¿Otra vez se regresó? Sí, Cristian, como sí, que yo me he dado cuenta que todo lo que Cristian va a debatir siempre se refugia en los fariseos, en los judíos y no en los cristianos, ya lo que compete a nosotros, nueva alianza. No sé por qué Cristian siempre hace eso. de repente pasas por alto la cualidad que hace distinta a la nueva alianza. Claro. Por ejemplo, las promesas que tiene la nueva alianza son más gloriosas y son superiores a las del antiguo pacto. Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, incluso está profetizado que el pueblo judío iba a apostatar. Por eso dice, llamaré esposa a la que no era mi esposa y llamaré amada a la que no era amada. Entonces, ahora, en la nueva alianza, que ya es el cumplimiento, ya no es la promesa, ahora es la realidad, ya no la sombra. Sí estamos de acuerdo ahí, ¿no? Que en la antigua alianza tienes la promesa y la sombra de lo que había de venir. Para Cristiano estamos de acuerdo. Para Cristiano estamos de acuerdo, güey. No entiendo cómo no lo ve. Sí, en principio, claro. No lo ve, señores. Él podría responder que sí está de acuerdo en principio, pero entiendo lo que dice Hugo, que la forma como argumenta Cristian pareciera no estar de acuerdo con esto. Increíble, señores. Voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver el final completo ya de este debate, le dejaré el link aquí en la descripción del canal de José Plasencia, el papista romanista, también el canal de Hugo Ariza, y buscaré el link del canal de Cristian Osorio para ponerlo aquí en la descripción y ustedes vayan y vean todo su contenido. ¿Qué opinan de todo esto que sucedió? Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.